historia de la fundición de Ábalos en relación con la comunidad. También invitó a la doctora Edna Rico, que es doctora en toxicología. Sí, trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, soy médica, soy química y toxicóloga. Y también Chris nos invitó a ser parte de su equipo y aquí estamos. Chris es médico también, además de doctor en historia. ¿Ah, sí? Sí, tiene 2 títulos. ¿Qué más hace? Duerme hasta tarde y se levanta clases. Y se levanta temprano. Muy buenas clases, exacto. Se levanta temprano. Está atlético, va al gimnasio. Es profesor de ahí de la universidad. Y también invitó a la profesora Mirna Santiago. Yo también soy historiadora. Yo trabajo en una pequeña universidad al norte de California que se llama St. Mary's College. Mirna Santiago. Que vean, no viene en el programa, cometimos esa falta de que entre preparar todos los materiales nos olvidamos de nosotros mismos. Así como estamos tan preocupados por poner toda la información ahí que nos olvidamos de presentarlo nosotros. Nunca es tarde para conocernos, ¿verdad? Sí. Y ahora que mencionan el programa, pues espero que todos tengan una copia ya. Ahí lo tienen en el escritorio. ¿Sí? Y el contenido del programa, sobre los papeles que hay aquí, un poco le van a dar una idea de lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Primero viene el programa, más o menos las preguntas que queremos que se contesten. Luego vienen los participantes de aquí y los participantes del paso. Durante la sesión vamos a proyectar algunos videos sobre un seminario similar que hubo en el paso. La gente del paso, que está ahí en la lista, escribió el siguiente documento, que son unas preguntas. Como estamos escribiendo la historia de ellos allá, ellos tenían curiosidad de muchas cosas que ocurrieron acá. Entonces mandaron a hacer preguntas. Más adelante nosotros vamos a recuperar esas preguntas. Aquí los doctores van a tratar de ordenarlas para ustedes, para darles una respuesta. Aquí el señor Osorio va a tomar video de todas nuestras discusiones y Dios mediante el lunes vamos a llevar la respuesta de estas preguntas a la comunidad del Paso para establecer una comunicación en la manera en que estamos escribiendo la historia de estas dos comunidades. ¿Cómo la ves? Bien. O sea, no nada más van a ver videos para ver de la cara de los que escribieron la pregunta, sino que también vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos, de mandarles así como nos hacen preguntas a nosotros también a ellos, de cosas que nos puedan interesar. Luego Chris puso unos mapitas para que no se perdieran, por si no sabían dónde estaba la planta. Un mapita del Paso, un mapita de Ábalos, unas fotillas ahí, cotorronas. Y como tenemos la fortuna de contar con varias científicas en el equipo, a las que les podemos hacer preguntas y con las que podemos compartir experiencias, también pusimos este documento que para los científicos es muy importante, que son las recomendaciones de plomo en sangre para niños que se usan en Estados Unidos, para compararlas con las que se usan acá en México y tener un intercambio sobre eso. Y finalmente, los historiadores nos encantan las fechas. Nos encanta poder ubicar todo en el tiempo, para contar todo en orden, porque si no, no se entiende. Entonces, Chris preparó estas cronologías de lo que en lo que se ha publicado parece que son los eventos más importantes. Ahora, estas cronologías pueden tener errores. Los historiadores cometemos errores. Puede ser que estos eventos, desde su perspectiva, no sean los más importantes, que para un trabajador, para un ingeniero, estos no sean los más importantes. En algún punto de la discusión, les vamos a pedir que nos apoyen criticando estas cronologías para poder escribir historia. Entonces, ese va a ser el contenido más o menos
de la discusión. Y pues antes de empezar, quiero contestar una pregunta que me han hecho por teléfono varias gentes. A muchos les parece muy raro que en estos tiempos que está tan difícil la situación en México, haya un muchacho historiador haciendo llamadas a sus casas. A muchos les parece raro eso. O que les toquen a la casa, como le toqué al señor Martín, fui a su casa y lo toqué, también aquí al señor Olivas, fui a su casa y le toqué. Y los inviten a esta cosa que no es frecuente. Pues nuestra obligación como historiadores es preguntar. Y tanto Cris como el resto del equipo estamos interesados en que la historia ya no sea solo la voz del historiador, sino que se tomen en cuenta los diferentes grupos, la voz de los científicos, la voz de los ejidatarios, la voz de los ingenieros, la voz de los trabajadores, la voz de los vecinos. Y para eso es que estamos formando este grupo y pues se necesita el llegar, tocar a las casas. Pero nosotros venimos de un lugar donde tenemos que seguir ciertas reglas cuando hacemos eso. A nosotros normalmente no vamos a tocar casas. Un historiador normalmente está encerrado en el archivo y escribe nomás lo del archivo. Y para eso nosotros necesitamos demostrarle a nuestra universidad que vamos a respetar sus derechos, que no vamos a ser abusivos con la información que ustedes nos den. Y nos obligan a nosotros firmar que les informamos de cuáles son sus derechos. Y como informantes y participantes de la historia, yo sé que al señor Luis Rodríguez le pareció raro esto, pues, pero son reglas que nosotros tenemos que seguir, o sea, son más de las obligaciones de nosotros cuando estamos con sujetos humanos, le llaman, cuando vamos a preguntarle a la gente. Y nos piden que por escrito nos comprometamos a que si ustedes en algún momento no quieren que lo que digan aquí se publique, ustedes tienen derecho a decirnos y nosotros tenemos la obligación de no publicarlo. Si ustedes en algún momento piensan que es mejor que no se use su nombre, nos lo pueden decir también. Se pueden retirar cuando ustedes quieran, no están obligados. Y yo sé que no están obligados, pues que si vinieron es porque ustedes también están interesados en compartir la historia de su comunidad. Pero nosotros sí estamos obligados a demostrarle a nuestra institución que por lo menos le dimos por escrito cuáles son sus derechos y llevarnos una copia de que se los dimos por escrito. Es por eso, don Luis, que solicitamos esas firmas. Digo, es muy diferente ya después de una explicación de esta naturaleza a la vez anterior que yo platiqué con el señor y que de inmediato, pues no, dije, ¿y esto de qué se trata? Me hablan que viene una persona de Nueva York que quiere que le platique de la planta de Ábalos. La planta de Ábalos fue mi amor. Dije yo, hablar de Ábalos para mí, haga de cuenta usted que me rejuvenezco, recordando los buenos ratos y mis 36 años que pasé allí, más los 70 que viví entre allí y afuera. Yo estoy feliz de hablar de Ábalos, de las experiencias, de los procesos, de cuáles fueron los logros, y siempre apegado a la verdad. Claro. Ahora digo, si eso es, y luego me dijo, no, porque me dijo, no, que no va a pedir usted regalías, no, yo se lo voy a dar gratuito, no voy a pedir regalías. Pero yo en Estados Unidos es diferente. No, sí. Todo esto es por escrito y hay mucha gente que sí hace demandas. Sí, digo, pero ya después de una explicación de esas como la que usted da, bueno, ya la acepta uno y con mucho gusto, pues adelante. Sí, ahora, si fuera a contar mentiras o cosas de esas, no, publique mi nombre, no, adelante. Muy bien, pues adelante. Entonces vamos a pasarles. Espérame, antes de seguir adelante, perdón, preséntanos la señorita. No, sí, vamos a presentarnos todos, de hecho. Sí, yo soy Luis. Sí, ahorita vamos a salir una ronda. Yo soy Luis Rodríguez, servidor de ustedes. Sí, pero hay que hacerlo en orden, yo creo. Sí.
Nomás que todo el mundo tenga eso, porque si no, nos ahorcan en estómago. No, pero en serio que no, y a nosotros nos evalúan. También es otra cosa, que me preguntan, ¿y qué interés tienen ustedes? Pues este es muy llano, a nosotros, si no presentamos, si no escribimos, Dos. Son dos. Son dos aprobado, uno por usted y otro por nosotros. Sí. es una copia para ustedes Y una para. y una para nosotros. Cada quien tiene dos. Ahora, la copia de ustedes la tiene que firmar uno de nosotros. En el proceso de la plática, voy a ir pasando a firmárselas, o Cris puede firmárselas, la copia de ustedes. Cada una de las 3 hojas las quieren, la quieres firmada. No, al final, mira, dame una para que tú sí. Al final viene nombre y apellido del voluntario. Dice voluntario, o sea, para que así de que nadie los obligó. Y ahí ponen su nombre, su firma y la fecha. Y arriba viene una pregunta, es importante que la contesten. Dice, ¿le da permiso de usar su nombre en publicaciones causadas por este estudio? Y básicamente, ¿cuál es la consecuencia de esa respuesta? Si usted pone que sí, cuando se escribe el libro de historia, ahí va a aparecer Luis Santa Cruz, nos contó de cuando eran las fiestas del 11 de julio. Bueno, eso, pues va a venir Luis Santa Cruz. Si usted pone que no, igual y nomás se va a escribir, hubo fiestas el 11 de julio, pero no se va a escribir su nombre. Y usted tiene derecho a aplicar su nombre, pero pues pongan que sí. Bueno, no, pongan lo que quieran. Adelante. Sí. No, sí, pongan lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideran. Y si quieren, Ahora, otra cosa que te digo. dígame. De las preguntas que traen ustedes aquí, mucho de eso, ojalá y la doctora consiga una copia del libro que escribió Alma Montemayor. Mucho de eso ya está ahí contestado en el libro. Claro. Y claro que si ustedes es una obra que si ustedes la tienen, les va a servir a ustedes de mucho. Sí, no, sí, de hecho, ya vamos a conseguir una copia. Sí, tanto de la historia que hace mención que en el año de 1905, entre 1900 y 1905, a Zarco y el gobernador, todo el historial de cómo se adquirió el terreno, cuánto costó y qué, todo viene ahí explicado. Pero nos interesa también los puntos de vista diferentes. Todas las personas que son involucradas en esta historia. Y esto no es una cosa de hechos, es una cosa de perspectivas, opiniones, experiencias, como dice. Oigan, antes de que hagamos más desorden, quiero presentarles a nuestra anfitriona, la licenciada Marcela Mejía. Buenas tardes. Ella trabaja aquí. Una disculpa por el retraso, pero estoy acá escondida. No, pero ella trabaja aquí. Muy bien. Yo le contaba que aquí donde Ezequiel López había sido directo de esta oficina, ¿no? Bien. Pues Marcela ahora trabaja con ustedes. Sí. Bueno, entonces, pues, ahora, ¿No quieren sentarse la señorita? mande usted. ¿No quieren sentarse? No, sí, sí. Allá hay asientos disponibles. Ella solo viene a ver que todos estamos bien. No, nada más estoy aquí de. Es que lo que vamos a hacer es escuchar y aprender, nada más. Ya, al final de la sesión va a haber esta carta, que es una carta de cesión de derechos. Normalmente, cuando uno escribe algo o cuando uno dice algo, y eso se usa en un libro o en un periódico o en cualquier publicación, uno tiene derecho a reclamar que a uno le paguen. Pero en este caso, nosotros no somos una gran editorial, no somos una gran empresa
transnacional, no hay ningún interés de lucro en esto. Entonces, al final, les vamos a solicitar que cedan los derechos a la biblioteca de la universidad de nosotros. No a nosotros, sino a la biblioteca de la Universidad de Nueva York, que den permiso de que ahí se depositen. Y esto básicamente, la cesión de derechos es que todos estamos haciéndolo aquí voluntariamente y no esperamos, no para que nos paguen, no para, o sea, es básicamente eso. Y ya con esto, en la biblioteca de nuestra universidad, ya nos dejan guardarlo ahí para que se use para escribir más libros de historia, para que se use para escribir, para publicar cosas en internet, para publicar cosas sobre Ábalos en internet o en documentales, que se hagan documentales sobre la planta y la historia de la planta. Eso es la consecuencia de esto, pero se lo vamos a pasar al final. Oye, pues, y nosotros no vamos a tener, ya cuando ustedes elaboren todo eso, algún documento, no digo copia, un libro, no sé qué. Sí, será un libro, voy a escribir un libro, pero es muchos años después. Y es mucho trabajo hacer. Pero se va a transcribir todo lo que digamos aquí. Y sí podemos darles copia de la transcripción, ¿no? Sí. Eso sí. Podemos darles como el librito de la transcripción, mandarlo por internet o hacerles una impresión y mandárselos a su casa. Bueno, pues arreglado todos estos asuntos, yo creo que para empezar, lo que propongo es que nos presentemos todos, simplemente diciendo nuestro nombre y qué relación tuvimos con Ábalos o con la planta. Y podemos empezar aquí desde Marcela. Y no sé, Bueno, mi nombre es Marcela Mejía, yo estoy trabajando aquí en el Centro de Capacitación. Aquí estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Yo sé, les pido una disculpa porque está muy caluroso, pero no me prestaron la llave de la oficina donde está el control del aire. Quisiera tenerlos más cómodos, pero me es imposible. Marcela García. Mejía. Marcela Mejía. Mejía, sí, señor. ¿Perdón? No. Como no sé, me echo de caras, probablemente no lo Adelante. Adelante, doctora Sanín. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias. Estoy encantada pues, de poder participar con ustedes, porque igual Luz Elena Sanín, cuando empecé a trabajar aquí en Ábalos, ya la planta no estaba funcionando, yo siempre pensaba cómo eran los trabajadores, cómo vivían, cómo era, entonces me da tanto gusto verlos ahorita acá. Y bueno, pues ya más adelante platicaremos cuál es mi relación con... ¿Luz Elena qué, perdón? Sanín, S-A-N-I-N. Sanín. Sí. La invitación creo que es porque en el año 97 nosotros empezamos a evaluar qué era lo que había pasado al cerrar la planta, si se había hecho una remediación o no, qué iba a pasar ya no con los trabajadores, sino con la gente y el ambiente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo como les decía hace rato, soy Edna Rico, trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo hice mi tesis doctoral estudiando precisamente esta zona en el 2006 al 2007, 2008 más o menos. Estuve tomando muestras de sangre a los niños de la escuela de artículo 123. Tomamos muestras de polvo y de suelo y obtuvimos una información bastante seria, grave para la comunidad. Esa es mi relación, aparte de trabajar con el doctor Cris, que me invitó a ser parte del equipo por lo mismo, por ese antecedente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Valles. Yo actualmente soy estudiante de doctorado en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados. Me enfoco en el área ambiental y cuando realicé mi tesis de maestría precisamente trabajé en caracterizar el suelo de Ábalos, donde están todas las presas de Jales, las escorias,
como para esa fecha, 2005, se estaba empezando a fraccionar el área nueva de viviendas que está adyacente a las presas de Jales. Ese fue nuestro interés, ver qué tan concentrados estaban los metales para ver la población que podría estar expuesta enseguida a las presas de Jales. Esto depende, los Jales son los de allá y directamente aquí es el del acero. El NASA no es Jales. Sí, lo que está así como las montañas de tierra. No, la tierra. Los otros. Sí, ahí fue donde realizó. Son productos de concentración de minerales. Sí, ya ve que ahora como 2004-2005 empezó a haber un nuevo fraccionamiento ahí. Ahora, puedo hacer una pregunta, interrumpiendo la secuencia que llevamos de presentación. Y todo lo que están diciendo se dio a conocer los resultados de los estudios. Digo, pero no público. Primero público antes de mandarlo a una revista científica, porque así fue el compromiso público, que era entregárselo a las autoridades de salud. Finales del año 97. Sí, pero no, por ejemplo, una publicación en periódico o algo no fue. Sí, se ha salido. Sí. Por ejemplo, la mía se dio a los padres de familia, se mandó un reporte a la Secretaría de Salud y se publicó en el Instituto Nacional de Salud Pública, que se les voy a dejar una copia de mi estudio. Sí, porque... Pero sí se dio a conocer, ¿no? Sí, no se van a Sí. Sí. Continuamos con la presentación. Edna y Ceci, ¿podemos continuar con las presentaciones, por favor? Sí. Gracias. Ok, mi nombre es Rosario Delgado. Actualmente también estoy estudiando un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental sobre sitios mineros. En la maestría trabajé con los resultados de Ceci, el punto que le dio más alto en cuestión de concentraciones de plomo, arsénico, cadmio, zinc, de metales pesados. A utilizar técnicas de remediación, como es la fitorremediación y una estabilización química, y nos dieron buenos resultados para poder atenuar y controlar. Sobre eso fue mi maestría y actualmente también sigo trabajando en sitios mineros, con análisis de riesgo y caracterizando sitios. Mi nombre es Arturo Limón, soy un profesor de la Universidad Pedagógica, pero creé la Sociedad de Ecologistas en el 1987. Y por tal motivo, cuando se hizo un resguardo por esta zona, participé en este intento de buscar salvaguardar las condiciones ambientales. Ojalá que se haya podido lograr algo, y siempre estaba interesado, lo que sea la doctora Zanini y otras personas, la señorita Cecilia Valles, la preocupación por la convivencia de riesgo de las zonas habitacionales que están colindantes a esta parte. Ese es algo que ¿Usted escribe en el periódico? Buenas tardes, mi nombre es Bill Israel Chondo. Bill Israel. Actualmente trabajo de tiempo completo en el rescate del archivo histórico del fideicomiso. Durante 7 años he rescatado de las bodegas de las naves toda la papelería que están en cajas en resguardo en bodegas adentro de la fundidora. Ya la mayoría ya están tipo bodegas en la colonia americana, en las casas. Llevamos como un 90% de recopilación, para tratar de visitar y abrir más bodegas y naves que ya están abandonadas. Y próximamente está en pie el proyecto para hacer el Museo Comunitario de Ábalos. ¿Usted trabaja para el gobierno del Estado? Sí, señor. Vengo a partir de marzo, estoy de planta fija en el Fideicomiso Ábalos. ¿Cómo es el área, perdón? El Fideicomiso Ábalos depende de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano. Sí, la señora Montemayor tuvo mucha conexión con usted, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de colaborar con ella para lo del libro.
con información aquí de los documentos y de los archivos aquí de Ábalos. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Manuel Roberto Oliva, yo soy nacido y creo aquí al lado de Ábalos, en Villa Juárez, ¿verdad? Mi papá fue trabajador de la planta. Bueno, no era planta, sino lo que le llamaban el molino antes. Molino. Pero pues todos mis amigos y todos pues son de aquí de Ábalos. Ábalos y Ranchería. Yo creo que algunos de ustedes ven la de... Yo a ustedes sí los conozco. Y yo soy actualmente, yo soy secretario elegido de Ranchería Juárez. Yo trabajé 35 años en la Secretaría de Reforma Agraria. De ahí soy jubilado. Y ahorita estoy radicando en Las Vegas, Estados Unidos. Tengo 5 años allá. Y ahorita ando aquí de vacaciones. Me voy a dormir aquí, ¿verdad? Gracias. Mi nombre es Luis Óscar Rodríguez Andreani, ex trabajador aquí de Ábalos. Aquí nací hace 82 años, y trabajé 36. Me encanta a mí hablar de Ábalos y enterarme de lo que no sabía y hacer partícipes de lo que sí sé, de modo que para servir a ustedes. Mi nombre es Carlos Manuel Saldívar Pérez. Yo siempre estuve en el área administrativa. En 1959, el 22 de febrero, entré a la planta. La planta aquí no contrataba mujeres, puro varón, supuestamente. Entré yo a la recepción, en vez de que ahora son recepcionistas las chamacas, yo era recepcionista, pues varón, ¿verdad? Después entré en el área de contabilidad, después en el administrativo, estuve secretario de la gerencia, estuve 5 años en la planta similar, filial de esta en San Luis Potosí, que allá la refinación es el cobre, la producción final. Lo que es aquí el plomo era el plomo, allá era la planta de cobre. Trabajé alrededor de 28 años en la empresa. Mi nombre es Luis Santa Cruz Aranda. Trabajé 30 años aquí en la empresa. Entré en el 65 y salimos en el 95. Y ya estoy jubilado. Mi nombre es Antonio Soto. Trabajé 9 años aquí en la planta. 1 año para San Antonio, en la mina San Antonio. Y vecino de aquí de la colonia Ábalos. Trabajé en diferentes áreas de datos de aquí en la empresa. Empecé en el laboratorio, hornos y un departamento que se llamaba miscelánea, que ahí fue donde nos permitió conocer la planta y pues a mucha gente. Bueno, mi nombre es Nelcy Requena, soy arqueóloga y vengo como oyente de lo que se va a platicar aquí. Soy esposa de Antonio Soto y pues me interesa mucho Ábalos debido a que a inicios de este año empezamos un proyecto para iniciar arqueología industrial aquí en Ábalos. Es un proyecto personal que me gustaría en algún momento extender a los alumnos. ¿Cómo es su nombre? Nelcy Requena. Nelcy. Requena. Nelcy Requena. ¿Quién es su padre? Rafael Requena. Yo, Daniel López, a la edad de 18 años entré a Industrial Minera, al departamento de hornos, y salí en 1993 al cerrar la planta. Yo no quiero decir el yo, pero yo desde que entré, 47 años trabajando en la planta, no desconocí ningún departamento. Posiblemente yo los haya visitado antes de los que ellos hablaron, porque yo ahorita tengo 40, yo creo que yo trabajé más que todos ahorita de la planta, de los que estoy aquí presente, 47 años, y ahorita cuento con 85. Todo ese tiempo, y no hubo departamento que no anduviera
virtual, extra de planta y oficinas. Te falta uno, pero la escolta del gerente. Además, muchas veces, por el buen comportamiento dentro del trabajo, inclusive me dieron dos veces de 0 faltas al año. Entonces, aparte de eso, fui recomendado ante el gerente, haciendo empleo de oficina, para ser empleado personal de la gerente. Y me pasé, gracias a Dios, al paso de Ezequiel López González. En 1950 nos hablaron a muchos familiares o amigos de los trabajadores para poner el sindicato. Los más antiguos trabajadores tenían preferencia para entrar a la planta. En 1950 se construyó la planta de zinc. Entramos mucha gente de Orenpán, claro que era parte. Y en el 52 se terminó ya la planta y empezó a operar, desde luego. Y nosotros entramos en 1952. Yo trabajé 40 años en la planta, gracias a Dios. Pues sería muy largo, muy cansado, pero es una grandeza haber trabajado en la industria minera México, para mí, mucho. Para mí, mis hijos. A mí me causó ahorita, alguien dijo que nuestros hijos, o en ranchería, hay hijos contaminados por plomo. Se me hace raro, porque la empresa siempre, en determinado tiempo, mandaba no nomás a los trabajadores de los hombres, sino a toda la planta a examinar. Todo el trabajador que tenía más del 70% de plomo en la sangre, nos incapacitaban, porque a mí me tocó también estar contaminado. Entonces, las familias de Villapares fueron las que empezaron a protestar que sus familias estaban contaminadas. Así. Ahí fueron los problemas graves que tuvo la empresa. Inclusive, al cierre de la empresa, también intervenimos en el último convenio, en 1993, con la empresa y el sindicato nacional y los comisionados. La empresa tenía el proyecto, acá aquí está el señor Saldívar y el señor Rodríguez, que van a testificar, tenían la intención de reabrir la planta otra vez. Ellos nos dijeron realmente que no iban a vender ni a Estados Unidos ni a Japón. Ellos iban otra vez a echarla a volar. Pero realmente el motivo que ya no se le dio pro a la empresa fue porque familiares de Villa Juárez empezaron a protestar antes de querer la empresa otra vez a trabajar. Entonces dijo, no, empezamos a evitar y ya tenemos problemas de la contaminación. El motivo del cierre de la planta, según la empresa, fue porque los valores del oro, plata, cobre, zinc, todo eso bajó mucho los valores. Dentro de 10 años van a volverse a revalorizar esos valores de metales. Entonces sí fue cierto, el plomo del oro subió mucho, la plata, todo eso. Entonces son riquezas que tenían aquí en la planta. Me acuerdo yo que trabajé en el laboratorio, el señor gerente a las 11 de la mañana ya tenía todos los resultados de cómo estaban los valores de los metales de la planta. Bueno, el proceso lo sabe el señor Rodríguez, que es el que recibía todos los metales concentrados en la sala de muestra. Es un bonito procedimiento que aparte yo creo que va a explicarlo mejor. Y podemos continuar con la discusión, Checa, pero terminemos de presentarnos. Sí. Ahí por eso termino yo ya. Mi nombre es Ernesto Martínez. Fui trabajador 29 años. Entré como aprendiz del departamento de soldadores. Laboré 29 años. Terminé como soldador especialista de industria. Soldador industrial. Mi nombre es Luis Guillermo Maldonado Ortega. Llegué aquí a Ábalos a los 4 años. Entré a laborar en la empresa en el 69. Laboré 25 años. Y aquí estamos.
Bueno, pues nosotros ya nos presentamos todos. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Mena Santiago y al doctor Cristel. Ellos son los que van a moderar la discusión mientras yo tomo notas del orden en que hablamos para cuando tengamos que hacer la transcripción tenerlos en orden. Bueno, gracias. Entonces lo que queremos hacer en estos próximos 25-30 minutos es empezar con una mini presentación de 4 personas, y una vez que esas personas hablen como unos 5 minutos, abrimos la discusión para que todo el mundo reaccione, haga preguntas y tenemos una discusión general. Entonces, quisiéramos invitar al señor Arturo Limón para que nos hiciera un resumen de lo que a usted le interesa que discutamos y compartir con el grupo. Gracias. Bueno, pues quizás debería de hablar primero de la preocupación que nos genera a todos la situación ambiental. En el caso de Ábalos es un lugar que sí tuvo bien una importancia y la tiene por su impacto en la economía de Chihuahua. En este esquema económico también tuvo un esquema de impacto ambiental. El impacto ambiental subyace o se mantiene o está aquí todavía en el sentido de que no hubo una remediación del sitio. O sea, lo que llaman jales todo esto está aquí y por causa de la erosión lo levanta el polvo y sigue siendo, como sucede con el problema de lo medioambiental, es lo más democrático que suele haber en este país, porque las partículas se riegan indiscriminadamente y llegan a todos. No importa que sea el gerente o que sea el trabajador más modesto, cuando hay un impacto, golpea a todas las personas. Entonces, sí hay una circunstancia que se da. Y bajo ese esquema nos sería muy saludable a todos desde la perspectiva que tengamos el poder discutir el hecho, no tanto si es culpable alguien, sino analizar el hecho. Hay y se podrá resolver un problema ambiental en la condición de Ábalos. Los investigadores llegan a los lugares, toman la información dura, fría y reportan que sí hay plomo, y bueno, eso está más allá de la subjetividad. Algunos quieren atender esa situación del resultado duro, otros quieren soslayarlo, pero el hecho es que está. La opinión que se da también en los periódicos, yo escribo en un periódico y a veces he tomado una fotografía aérea y veo y la mando al periódico y viene una funcionaria muy importante a abrir un complejo de casas a un lado donde solo mediando la vía a 200 metros está los jales, ¿no? Entonces yo les digo, oigan, ¿cómo está aquí? Esto es algo que debe ser considerado desde otra visión, más allá de lo económico. Yo les debo de decir que una de las cosas que me parece más importante es que podamos hacer prevalecer siempre en Chihuahua, y no es lo que se hace realmente, el interés de la salud y la vida de las personas sobre el interés de la cuestión económica. Eso es el punto. Esa es una necesidad para el bien de la ciudadanía. Algunas veces se tiene que levantar la voz y opinar. Yo he sido miembro de algunos consejos y lo voy a traer a referencia. En 1988, si mal no recuerdo, discutíamos en el Cabildo y me habían dado una posición ahí. En el 87 se había creado la Sociedad de Ecologistas. Y yo les decía, ¿saben qué? Resguarden la zona de Ábalos. Porque ya querían hacer todo lo que ahora sí se está haciendo, de lanzar construcción de infraestructura. Les dije, debe de resguardarse esa zona porque debe haber un área de amortiguamiento ambiental. O sea, debe de haber un área que medie entre donde está un foco que puede ser presumiblemente contaminante, o es, y la situación donde los niños sean expuestos a esas situaciones de contaminación. Entonces, pienso que el que se retome como un tema es importante, que podamos abordarlo con la tranquilidad de analizar un hecho, me parece necesario. Y cada quien desde lo que conocemos, desde la perspectiva que podemos
apoyar, pues podemos hacer una tarea. A veces se piensa que es difícil remediar una cosa, pero si todos nosotros nos sumáramos y este fuera un gran piano, lo podríamos levantar si ponemos una mano todos. Entonces, así se hizo la tarea de hacer el trabajo aquí. El trabajo de muchos hombres y mujeres hizo posible que este fuera un centro de producción, que dio riqueza y que dio estabilidad. Pues, así también tendríamos que ver cómo se debe de atender esta realidad que aquí está todavía. Ese sería yo lo que pongo nada más como un punto de arranque en la discusión y lo pongo en ese ánimo. Yo realmente creo que es importante, por eso atiendo a la invitación que amablemente nos hacen, de que se documenten las realidades. No podemos ir pasando de generación en generación facturas ambientales que no se ven realmente, pero que además voy a poner un caso para ejemplificar a veces esos esbozos de sonrisa que se dan. Hace unos años alguien del mismo gobierno me dijo: oye Arturo, están tiradas unas ollas contaminadas atrás de la Sierra del Sacramento. Esas ollas estuvieron en el asunto de la contaminación esta contaminación que nos generó tantos problemas, cerró hasta el mismo acero, ¿no? Entonces yo fui con unos investigadores, ya no trabajaba yo para la Universidad de Chihuahua, me habían corrido para andar de ecologista, o a lo mejor no sé, nunca sabré bien por qué, pero ya no estaba ahí en la universidad. Pero sí tenía buenos amigos y tengo buenos amigos en la universidad. Y les dije: ¿por qué no traen un contador Geiger? Vamos a ver si es cierto. Y los encontramos las ollas. Y les dije: ¿saben qué? Tenemos que limpiar este sitio, porque un día va a pasar una carretera por este lado y va a volver a la sierra. ¿Qué están construyendo ahora? La carretera. ¿Y saben qué va a haber después? Va a haber una serie de casas. Y si todavía hubiera suspicacia, porque a veces la hay, les platicaré también que se atendió y espero se haya resuelto, pero los mismos funcionarios públicos en ocasiones, que son entendidos de una realidad, buscan el apoyo de personas que no están comprometidas con el gobierno, como un gobernador me decía una vez que le explicaba por qué no debería hacerse un acuaférico con cemento para mandarle agua a los tejanos, sino deberíamos de usarla para nosotros, y después iría a Texas. Me decía el gobernador, volando sobre la avioneta, me decía: es bueno que haya gente como usted afuera, del gobierno, porque a veces con el poder que el mismo gobierno tiene no pueden hacer las cosas en opinión pública que tienen que hacerse. Y esto es lo que tenemos que hacer valer opinión pública, investigación, todo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que somos, porque él dejó de ser funcionario, después siguió siendo ciudadano. Todos somos ciudadanos. Todos recibimos el boomerang ambiental. Lo que hacemos, lo que no hacemos, nos regresa algo. Mejor es que hagamos lo necesario, lo adecuado, para que esos golpes de boomerang que a veces nuestra negligencia nos genera, pues no sean tan fuertes, porque la factura llega, más tarde, más temprano, pero llega. Muchas gracias, señor Limón. A la señora Luis Elena Saní, si nos podría hacer también una pequeña introducción. Pues sí, pasamos unas días que aquí se puede. Ok. Para que se va bien. Bueno, yo les voy contando, como les digo, me da mucho gusto verlos a ustedes porque he pensado siempre tanto en Ábalos. Resulta que cuando yo me fui a hacer el doctorado, en el 93, pues habíamos estudiado medicina y uno veía las intoxicaciones agudas por plomo y demás, pero la intoxicación crónica por plomo realmente era una cosa como que no la veíamos como un problema de salud pública. Cuando yo empecé a ver esto, porque me fui a hacer el doctorado en epidemiología ambiental, dije: pero en Chihuahua, ¿qué nos pasa si hemos tenido la pudridora más grande de América Latina por 150, bueno, no 150, cumplió 100 años, pero ¿cuánto se está produciendo? La siguiente, por favor. ¿No se puede pasar? Sí. Allá. Entonces dije: no, pues cuando regrese lo primero que tengo que hacer es ver qué está pasando con Ábalos. Bueno, empecé a preguntar y resulta que todo el mundo nos comentaba lo que comentaba ahorita el compañero
el líder sindical, de estas vigilancias que hacía la empresa y todo, pero resulta que eso no había nada escrito, no había una sola publicación, no había nada. Encontramos alguna literatura gris que se llama algunas tesis, pero no era una cosa consistente sobre los niveles. Y entonces la única publicación que encontramos en ese momento, les estoy hablando del año 1997, la empresa ellos decían que no habían cerrado, simplemente se había suspendido, pero ellos no hicieron entrega del sitio. De hecho aquí seguían oficinas y todo cuando vinimos a ver. Y entonces había una publicación de unos investigadores de Cincinnati donde en varias muestras aparecía polvo de ábalos con unos valores súper altos. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos, sometimos un proyecto grande para evaluar plomo en Chihuahua, Ábalos y Ciudad Juárez en Azarco, y Conacid nos dio dinero. Conacid nos dio dinero y el CDC nos ayudó para toda la evaluación en campo y todos muchos instrumentos que no teníamos, y con alumnos que estaban haciendo la maestría de salud ambiental lo hicimos. Este trabajo fue rápido, tan rápido que a finales del 97 nosotros ya estábamos pasando la primera evaluación a la Secretaría de Salud, porque los resultados eran muy impresionantes, es decir, un porcentaje muy alto de los niños estaba con niveles muy altos, y además una parte de esos niños, por tener niveles mayores, tenían riesgo de daño neurológico. Entonces nosotros hicimos una estimación del riesgo y era gente muy seria, pues estaba ahí Fernando Díaz Barriga, estaba la doctora Isabel Romeo, estábamos muy apoyados por el instituto, o sea, era todo un equipo que le daba mucha solidez a esta investigación, de que había más o menos una corte de 600 niños al año que iban a salir con daño neurológico. Entonces, bueno, esto yo les voy a pasar ahorita rápido los resultados, pero ¿qué fue lo que pasó? Que en ese momento, el momento político no era propicio. Simplemente fue el problema para los investigadores, sobre todo para los que estaban aquí localmente. Eso fue un poco carpetazo, digamos. En ese momento tuvimos que parar, la verdad, eso no se podía. Llegó a haber enfrentamientos que nos citaban en la Secretaría de Salud a traernos médicos de San Luis Potosí, de la empresa casi, bueno, a ver cómo nos decían, estuvo mal hecho, no midieron bien, cuestiones así. De todas maneras, pues esto se paró, y eso que el plomo era como metal centinela, porque sabíamos que había otros metales. Entonces, más o menos en el año 2004, se volvió a retomar, porque hubo cambio de autoridades y ya había la voluntad de hacer una remediación, pero la sorpresa es que el gobierno del Estado había comprado los terrenos como estaban, se había hecho el fideicomiso, ¿no? Entonces, bueno, y ya vino del 2004 para acá una serie de cosas ya con una voluntad de cambio que se ha venido manifestando y bueno, que vamos a ver más adelante. Digamos que esto fue la parte pionera, la vamos a pasar rápido. Cristi, me pasas, bueno. Entonces sabemos que los efectos del plomo en niños, porque nosotros nos concentramos en niños y mujeres en edad reproductiva, que las mujeres somos un reservorio del plomo, las jóvenes. Se va quedando el hueso y cuando la niña ya tiene 20, 25 años, se la va a pasar al bebé, porque se va a movilizar del hueso y lo va a pasar vía placenta al bebé. Entonces nos concentramos en madres y niños, porque para ese momento la norma de los niños en México estaba a 25 microgramos por decilitro. Para decir, bueno, si tiene esta medición, pues va a tener lesiones cerebrales. Resulta que ya la investigación en el mundo había demostrado que 10 e incluso abajo de 10. De hecho, hoy se propone 2. La norma que se quiere es de 2. Entonces, tomamos el nivel de 10. Quiero decirles que lo que sí fue útil en ese momento es que sirvió para modificar la norma mexicana. Con los resultados de los estudios de Ábalos y de otros estudios que había de plomo en el país, en ese momento era un grupo de plomo muy activo, trabajando en varias partes, en Oaxaca, aquí. Se logró bajar la norma 10 y ahorita está, no sé si ya salió, pero está en proceso para dejarla en 5. Bueno,
Yo digo que esta investigación, acción, estamos viendo los frutos, pero ya a muchos años, ¿verdad? Ya conocemos los predictores, se ha continuado con el proceso de evaluación de riesgo con otras investigadoras que han venido después. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lucha no es solo investigar, o sea, ya no nosotros están diciendo, es que el plomo causa lesión cerebral, es que el plomo va a afectar el desarrollo intelectual, el cociente intelectual de los niños, que los estudios de cociente intelectual pues, son muy discientes, digamos, sino que ahorita es cómo remediamos. O sea, ya sabemos que eso pasa, por eso el estudio de evaluación de riesgo. Bueno, con estos niveles en suelo, en agua, estamos viendo lo que tienen los niños, inclusive se evaluó un modelo predictor que tenía la EPA. Entonces, vamos a invertirle más ya a ver qué hacemos que en estar diciendo todo lo que causa. Porque ahorita ya saben ustedes, está relacionado con actividades delincuenciales en la adolescencia, con otra serie de cosas que podríamos ponernos a investigar acá. Entonces, esto es como un ejemplo muy claro de lo que pasa en la investigación en salud ambiental. La siguiente. Bueno, entonces, esto lo saben ustedes mejor que yo, que fue la fundidora más importante de América Latina. Fue después disminuyendo la producción y la cerró en el 93. En el 97, que llegamos nosotros a hacer esto, no había ninguna evaluación de riesgo en el sitio, durante el tiempo de operación y después del cierre. No así con ASAL, que había tenido una evaluación de riesgo en el 73, que el doctor Landrigan hizo la evaluación, hicieron una remediación. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos la evaluación paralela de Ábalos y de Azarco, perdón, la de Paso, la de Juárez, el Paso, para ver si había diferencia en una zona donde había habido una remediación y en otra que no había tenido remediación. La siguiente. Bueno, eso era en aquel momento. La siguiente. ¿Cómo ha cambiado? Esto está la siguiente. Bueno, aquí yo les voy a decir, estos son muchos números, pero ¿qué quiere decir? Nosotros teníamos las mediciones de plomo de los niños. Pero entonces uno quiere saber de dónde viene fundamentalmente. Años antes, cuando habían hecho la evaluación esta de Cincinnati, probablemente el polvo fue la principal fuente de contaminación. En el momento en que nosotros la hicimos, ya era en el suelo, ¿sí? Era el suelo superficial, o sea, la contaminación residual que quedaba. Encontramos nosotros que era la causante del 98% del nivel de plomo en sangre de los niños. ¿Por qué? Porque por sus actividades lúdicas ellos están comiendo tierra. Así que bueno, que si la EPA calcula que un niño se come más o menos 50 miligramos de tierra al día, puede ser que se estuvieran comiendo 300, ¿no? Si está todo destapado, si hay polvo y aparte está contaminado, entonces eso fue uno de los hallazgos principales. ¿Por qué dice ahí estrato 1? Porque nosotros quisimos replicar las mediciones que había hecho Landrigan en cuanto a distancia a la chimenea. Como no había casas, nosotros declaramos una zona cero, porque no había viviendas y nosotros somos de salud humana. Entonces esa se llamó cero. Y ya llamamos estrato 1 los que estaban entre 600 y 1200 metros, donde encontramos nosotros niveles muy altos. Y eso fue lo más grave, que cuando volvimos en el 2004, después de que no se había hecho nada, Dios mío, eran miles de casas en el estrato 0, y decíamos, si esto estaba en el estrato 1, ¿qué estará pasando ahorita en el 0? La siguiente. Bueno, entonces miren, estamos haciendo el corte en 10 miligramos, en 10 microgramos por decilitro, microgramos. En el estrato 1, el 75% de los niños estaban arriba de 10 microgramos. En el estrato 2, el 37%, en el estrato 3, el 14%. Entonces, ¿qué pasaba? Esto es así, exige una remediación inmediata. O sea, eso era una emergencia. Eso era una emergencia, por eso nosotros empezamos a tratarlo como una urgencia, porque era grave, gravísimo. ¿Qué pasó paralelamente con el Paso? Porque no lo traemos aquí, con la de Juárez. En los estratos 1 y 2, el 30% y menos eran los que estaban afectados. Entonces ahí se considera que no hay que hacer una remediación, sino medidas educativas y medidas nutricionales. Pero aquí era súper grave. La siguiente.
Bueno, entonces aquí un poco los predictores, tampoco hay que fijarnos en tantos números, sino para que vean con qué se relacionaban los niveles de plomo en los niños. Los que iban al kinder del estrato 1, porque ese kinder estaba, ese jardín donde estaban los juegos y todo, estaba arriba de 250 partes por millón, que es el nivel que daba la EPA en ese momento para remediar. Si comía tierra, si el piso de su casa era de tierra, si se transportaba en camión, se protegía. Los que venían a pie tenían más altos los niveles. Si tenían aire acondicionado, también mejoraba un poco porque se reciclaba el aire. Y estudiamos, una nutrióloga estuvo trabajando con nosotros para ver todo lo de la ingesta de calcio y de productos lácteos porque protege, ¿no? Esto lo han sabido los trabajadores desde tiempos inmemoriales. Si trabajas en una fundidora, toma leche y no bebas bebidas espirituosas. Y efectivamente era negativa la tendencia, sí, perdón. La falta de higiene antes de tomar los alimentos. Claro. Los niños no se lavan las manos y ahí es donde ingestan el plomo que les causa. No, y llevan los zapatos, por eso fue aquella campaña que algunos tuvieron un trapo húmedo en la casa, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente, estoy tomando como más tiempo. Bueno, entonces ya la discusión se centraba sobre que la remediación tenía que hacerse específicamente en suelo. De hecho, es emocionante, como decíamos Edna y ahorita, entrar y ver las calles pavimentadas, porque casi era el juego en ese momento que se pavimentara. Y las canchas del fútbol, es que la cancha de fútbol tenía 19,000 partes por millón. Es que habían echado pedacitos de la escoria, esa dura como para nivelar ahí pues la cancha, eso estaba tremendo. Bueno, en el primer estrato, en ese momento, se determinó que existe un riesgo de daño neurológico para los niños de 1 a 5 años. Los predictores encontrados son actividades relacionadas con la exposición al suelo y por inferencia, con los datos del censo en ese momento, se estima que al menos 500 niños en la zona tienen límites superiores y de ellos 170 tendrán daño neurológico. La siguiente. Bueno, ya hay una relación dosis-efecto, ¿verdad? Ya en el segundo estrato era menos el porcentaje de niños, pero sí encontrábamos que, aunque ahí era menos el suelo, en el primer estrato sí estaba muy alto. Les había dicho yo ahorita que arriba de 250 partes por millón, que es lo que se exige para remediar, era 400. Bueno, o sea, arriba de 250. Esto se califica como un riesgo ambiental y de salud pública, pero urgente. Entonces se recomienda la remediación del suelo, programas educativos y vigilancia epidemiológica permanente. La siguiente. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo difusión, síntesis ejecutivas. Antes de todo lo de investigación, de publicar en Epidemiology y demás, se entregaron síntesis ejecutivas, tuvimos reuniones con la Profepa, con el municipio, con todas las partes interesadas. Hubo mucho descontento por estas partes. Y yo no sé qué pasó con los habitantes de las casas que todavía eran de la empresa, que estaban como en usufructo, porque inclusive del Poder Legislativo nos llamaron, la representante del área ambiental, porque estaban como temerosos de que los fueran a sacar de las casas. Y ustedes entienden, uno prefiere plomo, pero tener vivienda, ¿verdad? Eso yo lo entiendo perfectamente. O sea, nadie va a querer que lo saquen de su casa porque tiene plomo y se pretendía que sacara a la gente, sino que se pavimentara. Pero hubo medidas represivas veladas. Yo no lo puedo documentar, le digo a Cris, ni siquiera pongas nombres exactos, porque eso lo vivimos, lo sabemos, pero no hay cómo demostrarlo. La siguiente. Bueno, ¿qué pasó? Ahí fue muy claro, como si fuera una pelea entre la empresa y nosotros. Realmente no era así. Lo que queríamos era que se llegara a un acuerdo. En ese momento la representación del Estado no existía porque era la pura empresa. Entonces, posteriormente hubo negociaciones para compra de los terrenos por parte del gobierno, se creó un fideicomiso, cambió el gobierno y pues ya el problema se convirtió en otra cosa, la siguiente. Y entonces, bueno, ahí hubo una medio remediación, yo no sé si se acuerdan, pero miren los columpios encima del plomo. Entonces se veía ya lo más bonito y todo, pero estaba encima de las 400 partes por millón. La siguiente. Bueno,
eso era en ese momento. Ábalos actual me refiero yo al 2004, cuando reiniciamos todo este trabajo con la doctora Tere. La siguiente, el Ábalos actual no tengo fotos. La siguiente, bueno, esta es una evaluación que se hizo en el 2006. Una alumna, yo soy maestra de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y entonces ella encontró que los valores seguían altísimos. Ustedes los pueden ver, estos son valores en suelo: 11.000 partes por millón, 2.000 partes por millón, 2.500, 1.200, 12.000 partes por millón. ¿Dónde era esto? Donde estaban los juegos, donde estaba la cancha. Bueno, no les voy a presentar todo ese estudio porque está por áreas, pero aparte midió arsénico y cadmio, que también estaban altísimos. Lo que pasa es que teníamos de centinela al plomo. La siguiente. Entonces, bueno, en ese momento hubo propuestas por parte del CIMAC: fitoestabilización, pavimentación, estabilización química con fertilizantes. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Pues medidas higiénicas y nutritivas, unos trípticos con los maestros de las escuelas. Se les dejó este plomo portátil, que es un voltámetro, para que se pudiera hacer vigilancia epidemiológica. En el Seguro Social nos ayudaron mucho. Y bueno, la siguiente. Entonces, ahí empezó, en ese momento, ya a partir del 2005 para acá, que hubo un interés del gobierno del Estado. ¿Por qué? Bueno, ya estaban interesados en una propuesta de remediación integral, ya por lo menos tuvieron más apertura, se generó un grupo técnico para empezar una nueva evaluación incluyendo arsénico y cadmio. Ahí curiosamente se fueron por unos investigadores de la UNAM, que vinieron y encontraron lo mismo. La siguiente. Entonces, el futuro, y qué es lo que estamos viendo, pues es trabajar en equipo, aprender todas estas lecciones, hacer la remediación y seguir aplicando pues esta metodología en nuevos sitios, porque hay muchos sitios en el estado que necesitan evaluación de riesgos. Si Ábalos fue pionero, pues es que hay muchos más. Las doctoras ahorita están trabajando en otras partes y ellas les contarán de eso. La siguiente, muchas gracias. Esto es como más o menos un resumen de cómo empezó a destaparse este problema. ¿Sí? Y les agradezco. Entonces, si el señor Jesús Antonio Soto nos puede compartir algunos de sus recuerdos, ¿no? Sus memorias de la planta. Claro que sí. Gracias. Voy a empezar con esto, ¿verdad? Ábalos fue una de las revoluciones industriales aquí en Chihuahua. Cuando ellos tuvieron la visión de traer ese proyecto, pues ellos vieron el riesgo que se generó o se iba a generar. Compraron ciertas hectáreas y no dejaban que pues de que la gente construyera. Yo tengo aquí 44 años y pues yo no comparto ese decir, ¿verdad? Porque pues, pueden hacer estudios de lo que yo quiera, de lo que se quiera, y pues no tengo esa contaminación. Vea también a ellos. Hubo mucha gente que se quiso, que los nombramos como paracaidistas, ¿verdad? Que esa gente se quiso meter, que estaban emplumados para sacarle un dinero a la empresa. En ese momento, la empresa cerró, ellos querían una indemnización. En ese tiempo, no nos quisieron vender por lo mismo. La empresa ya estaba en trato por vender las casas. Esa gente llegó: no, es que yo tengo plomo en la sangre. Y la empresa se enojó y mejor dijo: no, pues ahí se las arreglo. Y creo, ¿verdad? Pues, ¿Trabajadores o habitantes? Habitantes, o sea, perdón, gente que llegó externa a nosotros. Hubo en el año 90 una persona que se llamaba Álvaro Pérez. Llegaron y invadieron Ábalos. Llegaron allá donde están los campitos del campo 3, el campo 2 de béisbol. Llegaron y se posicionaron. Para vivir aquí, sí. Entonces, se contaba la anécdota de ese señor que decía: yo puedo mover la planta y los voy a echar allá donde estaba San Diego de Alcalá, en ese entonces. Llegaron, en ese entonces, de casas que estuvieron deshabitadas, ellos entraron y hubo una especie de problema entre ellos y nosotros. Y nosotros trabajando, que notaban el proceso para nosotros. Esa gente empezó a, no, pues si tuvieron la posibilidad de sacar dinero, empezaron a sacar eso. Y pues siempre va a haber bueno y malo la polémica dentro de Ábalos o de Mazatlán. Yo voy a hablar bonito de lo que es, lo que conviví aquí en Ábalos. ¿En qué años fue esta anécdota que dices? 1990, 89, 90. Yo recuerdo que sí iban los otros, andaban en esa hora y llegar a toda la gente. Me acuerdo que nomás
hago que quieran esta gente y me regresé, los que he hecho veces así. Sí, ellos empezaron a ir. ¿Y de dónde venían? De aquí, o sea, la gente en ese entonces del CDP, el CDP, el que nos sacaron era Álvaro Pérez. Era un líder que atrajo a ese tipo de gente. Entonces, yo aquí tengo 44 años, de los cuales estoy muy orgulloso de vivir aquí. Ahí me tocó Ábalos en su apogeo. Pues antes había quien nos cuidaba los jardines, pues teníamos recolección de basura, deporte, nivel cultural muy bueno. Pues ahí él está en el Salón de la Fama en el béisbol, por decir, el Cheque López, Don Dani también en el fútbol, algunos tíos también. Anécdotas que contaba Dani, que un tío mío, Jesús Pérez, él se quitaba la playera a mi tío y se la prestaba a él para seguir jugando, y que con un orgullo él decía, pues Jesús Pérez me prestó la camisa y estoy portando la camisa de él. Los 11 de julio, no nomás era un evento que yo me acuerdo que decía, el 11 de julio, pues ojalá y nunca se acabe. Los 15 de septiembre, después pues, ya me tocó entrar a trabajar en la planta, ¿verdad? 9 años de mi vida aquí en la planta, y pues conocí a mucha gente y era una hermandad muy bonita. Entonces pues sí me da tristeza, ¿verdad?, de que se diga Ábalos es algo feo para la comunidad. Claro que no, ¿verdad? Es algo que nos dio mucho a todos. Y de eso vamos a seguir conversando. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a terminar esta pequeña introducción así de las personas con el señor Luis Rodríguez. Todo lo que he escuchado pues es verídico, no en los grados que se mencionan. La compañía siempre tuvo interés por la seguridad de los trabajadores. Se les proporcionaban los equipos necesarios tanto para respirar como vestimenta para los lugares insalubres, guantes, zapatos, lo que fuera necesario. Ya al entrar a trabajar se les proporcionaban vestidos extras, la ropa de su casa, la colgaban, se ponían la que proporcionaba la empresa. Al salir a sus casas no llevaban la contaminación, tenían que dejar la ropa para que se lavara, ellos bañarse y ponerse la que habían dejado en la mañana, de modo que no llevaban contaminación a las casas. Cuando se vio que muchos de los trabajadores no hacían la asepsia a la hora que iban por el sándwich o lo que fuera, pues que muchos de los que llegaron a presentar síntomas de plomo, como decían ellos, saturnismo o emplomado, era porque no se lavaban las manos y todo eso les afectaba con unos dolores intestinales, pero de veras que había que inyectarlos con suero. Pero no fue nunca a los niveles que estaba yo escuchando. A los trabajadores se les hacían los análisis, entraba la señorita Guadalupe Lechuga, que era la que iba a las áreas que se sabía más dañinas o en las que podía haber más plomo, hornos, casas de sacos, se tomaban muestras y se les llevaba un récord y se mantenía, y al que podía presentar síntomas se le quitaba se le sacaba con trabajo especial, así se le decía, no se le mandaba a descansar ni se le encamaba ni mucho menos porque no lo ameritaba. Eso es en cuanto a lo que veo de los niveles que se está mostrando. O sea, eso es el niño de la población de trabajadores, no, la compañía no llevaba el récord de los niños, digo, porque ahora todo eso, sí, seguimos nosotros, ya la empresa trabajó lo que trabajó, tuvo la influencia que tuvo en el estado económico, social, y como ustedes quieran, gusten y manden. La compañía dejó de trabajar, según tengo entendido, fue en el 97. No, en el 97. 93.
Hace 20 años, y sin embargo, la fuente que mencionó aquí el señor periodista, aún la tenemos aquí. ¿A eso qué es lo que se ha hecho? Yo veo que a los lados de la carretera Juárez hay material que sacan en la planta para bachar o hacer cosas que nomás son cosas y casos inauditos. De modo que esa es una propiciación para llevar el problema más allá. Ahora, para que se deshaga todo eso, ha habido métodos en otras partes en los que se les ha dado el remedio. Simplemente Santa Bárbara, que tiene jales mucho mayores que estos, desde hace 30 años, y le puedo mencionar el ingeniero Nieto y el ingeniero Loya, se dedicaban a sembrar pasto para mantener eso fuera del aire. Ahora, toda la planta está contaminada, eso ni quien quiera tapar el sol con un dedo. Cuando se mencionó que iban a traer al zoológico el Serengeti, pues desgraciados, pobrecitos, nos llevan a la muerte a los pobres bichos estos, porque pues no van a durar. Nomás no, eso es una corrección, pero de raíz. Porque analice usted, y son pulgadas las que están contaminadas. Antes nosotros las sacamos y llegamos en una campaña a juntar 60,000 toneladas que les denominamos barreduras. Pero barreduras porque el plomo que tenían, ese plomo traía valores, pues era susceptible de pasar a fundicionio y sacar esos valores que estaban allí. Y se escarbaron 18 pulgadas a 1 metro y en el centro de todas las vías de la planta. De modo que, ¿cómo estará todo lo demás? ¿Cómo fue la recuperación para eso? La recuperación, sí, a base de levantar. Cuando pasó a fundición, ¿cuánto pidieron? Bueno, no tanto fue el beneficio de los metales, sino precisamente quitar contaminación al máximo, pero que no fuera una inversión que fuera onerosa. Se sacó el producto que había, y claro que en algo contribuyó a los gastos, lógico. Pero eso también revela el impacto, ¿no? Ah, no, sí, pero que le digo, ahora yo les comentaba que cuando se puso Ábalos de mis recuerdos en la Casa Chihuahua, en el antiguo correo, esa fue montada por el arquitecto Carlos Carvajal y su servidor, para dar a conocer qué y cómo. Y desde entonces entré y me dio un dolor tremendo. Llegar a la planta de mis amores y encontrármela en las condiciones que la encontré. No conseguía usted un pedazo de riel, ni aunque ese hervido le fuera a devolver a usted la vida si es que estaba en el último grado de cáncer. No había una vía en el interior de la planta. Todas las vías y durmientes volaron. No me pregunte usted a mí a dónde fueron a dar. Es cosa que no me interesa. Pero así como se fueron esas vías, ese material, hombre, si se vendió como fierro viejo, pues había sido una oportunidad que se tuviera una inversión, porque perdía para taparlos donde estaban las vías, que se pusiera. ¿Qué? No, yo no sé, desconozco si fue robo, préstamo o campaña, pero había sido una oportunidad de haberle dado una recubierta parcial a lo que se necesita. No he entrado a la planta desde entonces, me han negado la entrada, tengo muchas ganas, y ahora que pasó la fiesta de Santa Rita, vengo y me encuentro con que ya las instalaciones están dentro de lo que fue la planta y de las áreas más contaminadas. No voy a ir muy lejos y no puedo guardarme yo nada de esto porque fue lo que dije
y no tengo ni a quién caravanear, ni a quién proteger. Pero yo creo que deben haber hecho las personas encargadas un estudio concienzudo para haber puesto allí los corrales del ganado que trajeron. Pero yo no soy quien, nada más que aprovecho aquí la ocasión y el momento para hacérselo saber. Muchas gracias. Entonces, porque abrámonos para discusión, preguntas y el señor Saldívar aquí quiere empezar y entonces vamos a ver. Aquí traje casualmente un periódico, un recorte de periódico que vino al señor gobernador a inaugurar estas remodelaciones. Y dice ahí, entre todas las cosas, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, profesor Rafael Servando Portillo Díaz, explicó que en este importante proyecto se suma la participación de la Comisión Europea a través del programa Integration Additional y agregó que el objetivo de la transformación es revitalizar un espacio que permita contar con un sitio destinado a impartir cursos, etcétera, etcétera. Aquí, eso está, lo que dice el disco, ¿dónde está, verdad? Pero ahora en cuanto a la contaminación, aquí ellos decían, están viendo bien a mí, de todos, yo viví aquí 20 y tantos años aquí en la colonia, aquí a 600 metros aquí de la chimenea, entraba yo a la planta. Hay una cosa muy significativa, no sé si conozcan ustedes lo que es la Casa de Sacos. La Casa de Sacos es donde entraban todos los humos y había unos sacos de hornón colgados y el humo se impregnaba en los sacos, ahí es donde salía el cambio. Hubo un trabajador, Lorina Ramos, ¿cómo se llamaba? Rafael Ramos acá, murió hace unos 2 o 3 años, murió 80 y tantos años. Duró 40 años entrando a la Casa de Sacos, donde está la más contaminación que ustedes puedan detectar, porque eran los humos que no se iban en el torreno, se captaban en la Casa de Sacos. ¿Por qué no dejamos que termine y luego vamos a terminar? Entonces, aquí nació mi hijo aquí en 1972. En 1977 nos fuimos a una planta similar en San Luis Potosí. Allá sí producen arsénico y todo eso. Y pues, sí, con debido respeto, no nos vamos a comparar con ustedes que son expertos, sabios y profesionales en todo eso, ¿verdad? No, pero lo que vivimos es... Ahora eso de que el ese de Bolívar Ramos, pues 80 y tantos años, están ellos, aquí están otros. En el caso mío, de mi hijo. Ahora otra cosa, yo pertenezco a la RAI, a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahí nos regalaban la planta grasa para poner en la pista, para correr una pista ahí de 200 metros. Ahí está. ¿Qué más pruebas? Con el debido respeto, insisto, ahí estaba la contaminación de la grasa, los terrenos esos que ven ustedes, que son horribles, ¿verdad? Que hay 30.000 toneladas, no sé cuánto, que contienen, sí. Ahí se regalaban. Ahora también los balastros del ferrocarril, para ponérselo de ahí la grasa. Digo, pues, con debido respeto, ¿verdad? Nosotros que lo vivimos, decía Luis cuánto dinero invertía la empresa para todo el equipo necesario. Baños aquí en el exterior y baños afuera, para que se bañaran. Y luego la otra de los que trabajan en los hornos, se les está haciendo periódicamente un análisis. A mí también como oficinista me hacían análisis cuál era mi grado de contaminación de plomo. Para si alguien lo tenía alto, vamos a retirarlo, ¿verdad? A retirarlo de las áreas de plomo para que ya no sigan contaminándose y al que andaba alto, vamos a la clínica del parque, era la que existía de más prestigio. ¿Se acuerda usted cuándo empezaron a hacer ese tipo de pruebas? Sí, no, pues toda la vida. No había un hospital puesto de fábrica antes de que hubiera el seguro social, donde íbamos todos y el que andaba alto del plomo, vámonos para afuera, ¿verdad? Así es que, pues se hace raro. Aquí había campos deportivos de béisbol, de softball, frontenis, frontón y todos practicaban. Aquí pegada a la planta estaba la cancha de básquetbol. ¿Cuántas veces jugamos nosotros ahí? Pues no nos caímos por la contaminación. Sí. Independientemente de lo que dice don Carlos, había temporales, zona temporalera, todo alrededor de la planta.
tanto al oriente, o sea, sur, los 4 puntos cardinales. En los llamados jales, en Aquelca, que es el llamado jal, el que está al sur en este caso, había temporales en toda esa zona, en toda esa área. Ahí estaban los pozos de la empresa, del 6 y el 7, de extracción de agua a 200 metros de profundidad. Estoy hablando del 66. Entonces, independientemente de esa zona, para acá, ahí lo sabe Beto Olivas, que ha sido ejidatario de Villa Juárez, zona temporalera para aquel lado también, igual de ustedes que pertenecían a... ¿Sí? Y de ahí era de pastizales y de temporal. La leche que vendía Beto acá Ábalos, pues también vendía es pura contaminación. El pozo, hay un, no sé si está el pozo todavía aquí. Hay un pozo atrás. Ya no estaba, pero ahí por años y años un pozo, no se necesitaba darle mantenimiento al agua. Personas de Chihuahua venían a llenar sus garrafones de aquí en los pozos. Es todo, ¿eh? A 200 metros. Bueno, es todo ya. Necesitamos la siguiente sesión para explayarnos. No, mira, pero perdón ya esto, mire, ojalá hubiera muchas plantas a Zarco, que más de 1000 trabajadores, con todas las prestaciones que tenían, seguro social, vacaciones, casas, habitación. La jubilación era los 19 años de trabajar. Les pagaban su jubilación y seguían trabajando otros 30, 40 años que quisieran. A los sueldos superiores a cualquiera. Era un gran soporte económico. Ahí lo vivimos todos nosotros. Yo estuve mucho con los americanos y muy seguido venían los americanos. ¿Ustedes creen que no hacían ese tipo de análisis? Insisto, con el debido respeto, ustedes son los superiores en esto. Nosotros somos nada más ahí que lo vivimos, vamos. Yo que estoy interesadísima en lo que ustedes están contando porque es justamente como ha ido evolucionando la cuestión de salud ambiental, la empresa cuidando mucho a los trabajadores, ¿verdad? Y a las familias de los trabajadores, lo cual creemos que es absolutamente cierto lo que nos están contando, pero aquel cuidado ambiental, pues eso ha sido reciente, que se ha estado exigiendo y pidiendo. Por eso es que luego a las empresas se les pide que al cierre tienen que hacer una remediación. Eso fue lo raro que pasó acá. Sí. Usted que dijo, las familias están interesadas. En el libro que les estoy recomendando, sí, ahí va a encontrar un pasaje en donde dice, la señora esposa del gerente, doña Tecla McDonald, si volteaba y veía la chimenea humeando, le hablaba a su marido y le decía, ¿qué pasa? ¿Están contaminando o qué? A ese llegaba. Sí, lo que pasa es que las mediciones ambientales pues era más bien hacia el trabajador y la familia, y era el cierre que había tenido que solicitarse esto a la empresa. Pero no es que dudemos de eso, que excelente. Por las chimeneas no salía humo, la chimenea salía el desprendimiento de fundición, tanto de la planta de plomo como de la planta de zinc, y los sacos de rolón eran para que allí se filtraran, y las partículas que llevaban, allí se depositaban, se sacudían, caían en el área, en el fondo, se recogían y entraban a reproceso. Ahora termine usted. ¿Conoce dónde se inició la primera fundición aquí en Chihuahua? ¿No? ¿Sabe dónde está el Palomar? ¿Sí saben que ahí se inició? ¿Una fundición? Vayan ahí todavía y ahí pueden explotar grasa. Grasa todavía. La fundición Krill. Subiendo, pasando el canal, luego por la Independencia a la derecha. Ahí está. Hay un templo, Nuestra Señora de la Regla, yo he estado allí, había hasta una moledora, trituradora de metal de esas que agarraban burros o mulas para que dieran. Eso se lo llevó un político, esa quebradora preciosa, a una casa para ponerla.
Para poder ver un jardín, no interpretes más, no por lo mula. Pero es interesante esa posición. Y fíjense dónde está. En un jardín de Palomar. Bueno, con todo respeto, les quiero comentar nuestra percepción. Sí. Nosotros, más que nada, nuestra preocupación, nosotros entendemos y estamos conscientes de lo que ustedes nos están explicando, que durante el funcionamiento de la fundidora se estuvieron haciendo todos los cuidados, sobre todo a sus trabajadores, eso no nos queda duda. Nuestra preocupación es en el punto que estamos ahorita, en el actual, en donde pues todos esos cerros y montañas que vemos pues vienen siendo el desecho de un proceso, ¿sí? Entonces nuestra preocupación es que el desecho siga en el mismo lugar y que esté rodeado de la urbanización, que tenemos que estar conscientes de que el polvo que está ahí en la tierra que vemos, cuando vienen fuertes vientos, que sucede mucho aquí en Chihuahua, pues levanta esas partículas y que esas partículas nosotros mismos las inhalamos. Igual, esos cerros, ustedes comentan y estoy de acuerdo con ustedes que dicen que hubo pozos de agua y que se estuvo extrayendo el agua y que no tenía contaminantes, es cierto. O sea, lo que pasa es que esos contaminantes tardan varios años, cientos de años a veces, en llegar, o sea, pasar los sustratos de la tierra y llegar hasta el agua. Entonces la preocupación es para en la actualidad y el futuro, que si no se hace algo, vamos en un futuro tener problemáticas porque vamos a tener altas concentraciones de esos metales en el agua que ingerimos. Entonces, más que nada es, como decía el señor, buscar una manera de ese desecho, pues que no cause daño sobre todo a la población, como la técnica que mencionaba el señor sobre tan simple y tan sencilla como sembrar zacate. Es una técnica muy útil y muy económica, amigable con el medio ambiente y que aparte sirve como agradable a la visión de las personas y ayuda a que no se propague o se disperse el contaminante. O sea, nosotros nada más es lo que nos preocupa, que ese contaminante en unos años, si se sigue teniendo el foco, la fuente, pues va a seguir causando daño, va a causar daño, pues. Entonces, cuando Froilán nos escribió, decía que consiguiéramos algún testimonio. Me da mucho gusto que todos los que estén presentes y su familia estén bien y que la mayoría no haya habido afectación. Yo traigo el testimonio de una familia, la familia Millán Peña. El señor trabajó en los hornos. El señor murió de cáncer de pulmón. Cuando se lo detectaron a la muerte, murió a los 6 meses. Fue una familia de 10 hijos. Los 10 hijos con cáncer, ¿sí? De los cuales ya los 6 hombres con... No, es que permítame, aquí vivieron 40 años. Entonces, los 6 hombres con cáncer de próstata, de los cuales 3 cáncer de piel. No sé el nombre a mí me lo dio toda la información. Yo quise traer a la hija, Graciela Millán, que fue, como dicen ustedes, también fue una adelita basquetbolista. Ella, sí, entonces, ellos los 10 con cáncer, ¿sí? Los 10 a la tercera generación, muchos de ellos, los hijos de ellos, problemas neurológicos, ¿sí? Con esquizofrenia, hijos que mueren muy pronto con cáncer. Aquí está Teresa Millán Peña, que usted decía. Yo sé que... Está en un grupo de nosotros que somos ex empleados de ASARCO. Sí. Aquí estamos, ¿saben? Como 500 años aquí. Él es Teresa Millán Peña, trabajó 44 años. Trabajó 40 años. Ya murió de cáncer. Teresa Millán Peña no ha muerto. No, entonces no es él, discúlpeme. ¿Quién era? El papá, no, familia Millán Peña. Ella no, el papá ya murió
vivió de ella. Bueno, Sí. Graciela es la Graciela, que sí. toda su vida. Y el papá ya falleció. Bueno, ya nomás para, mire, estamos O sea, satanizando. no queremos satanizar. Lo que pasa es que no queremos que lo vean. No, déjame decirle. Tratamos de aportar, sí, tratamos de aportar. O sea, lo que yo voy, que bueno. Ahora, una de las cosas que ella dijo es que ella fue muy feliz aquí. Lo que todos ustedes dicen, ella vivió feliz. Dice que aquí su vida fue muy feliz. Lo que sí es que cuando ella me empezó a platicar la historia y las generaciones, este es un ejemplo de una familia que sí tuvo problemas, que tiene problemas. Pero desgraciadamente pues, no puede ella comprobar que haya sido causado por haber vivido en nada. Pues vivieron 40 años, o sea, no se puede. Ella es la que lo dice, ella es la que me dice, unos hijos se fueron desde ¿Por qué no dejamos que termine la compañera Delgado y luego el señor Arturo Limón y luego seguimos con los comentarios para que todos tengan una... Lo que yo sí quiero es que no lo vean como agravante, ¿sí? O sea, yo lo que pasa es que yo estoy compartiendo un testimonio de una persona que vivió aquí, de una familia que vivió aquí, su papá trabajó 40 años, 2 hermanos también, es un testimonio verídico, ¿sí? Es lo único que quiero ver. Sí. Sí, ella me dice, ella es la hija menor, ella es la única que vivió 20 años, hermanos sí, y trabajaron 2 en las plantas, y 2 trabajaron aquí en la planta de Ábalos. De hecho, ella me dijo que de los 6 hombres, nada más 3 trabajaron, ¿sí? Y después se fueron a Estados Unidos 3. Sí, yo soy menor que la señora, yo confío en todo lo que ella me dice, porque es verídico. Ella también dice, ella fue feliz, una familia muy feliz aquí, ¿sí? Pues el señor Limón, y luego hacemos unos comentarios y luego en unos 10 minutos hacemos un descanso. Uno tenga oportunidad de comer algo, levantarse y luego 10 minutos más. Mi comentario va a ser en el ánimo de reflexionar algunas cosas, un par de cosas nada más. La primera, imagínense que yo tengo la buena fortuna de ser amigo de Fidel Castro y que se me ocurre escribir un libro después de que Fox le dice que comes y te vas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es una tarea difícil? Pues sí, es una tarea difícil. Yo tengo que justificar eso. Porque todos dicen, Fidel Castro pues es polémico y todo. Pero encuentro una frase de José Martí que aplica para lo que voy a decir, por eso lo refiero. El sol, con toda la bondad que tiene, mírenlo, aquí está, estoy sintiéndolo en mi espalda. El sol tiene luz, al iluminar da calor, pero el sol, con toda su grandeza, también tiene manchas. Los agradecidos hablan de la luz, ¿sí? Algunos tienen que ver las manchas. No nos pintamos, es lo que nos toca hacer de aquí, ¿sí? Yo tuve la fortuna de tener un padre que trabajó en una mina. Mi padre trabajó en Real del Monte. Mi padre tuvo la visión de que su hijo no debería de acabar como su padre había acabado en la mina. Y él no quería que sus hijos acabaran ahí, entonces salió del Pachuca y se fue a la Ciudad de México y me hizo estudiar. Y yo tuve que estudiar, porque si mi padre había hecho su esfuerzo, yo tenía que estudiar. Y lo que yo sé, trato de ponerlo al servicio de la gente. Esa es mi posición. No es otra mi posición. Viví al lado de una fábrica con una tronera similar a la de aquí, de cobre. Se llama Cobre de México, estaba sentada en la delegación Azcapotzalco y yo vivía a un lado. El hombre que era el dueño de esa mina, que sería el señor Arrea, el equivalente de este tiempo, a lo mejor ustedes por edad lo conocieron, se llamó Raúl Cano Faro. Era un magnate de la... Y era un hombre bueno también, como seguramente las personas norteamericanas que dicen que se preocupaba antes del Infonavit por darle casa a sus trabajadores, por la salud antes del seguro social. Eso es cierto. Pero eso no nos priva de los impactos ambientales. La contaminación existe. Negarla no es la solución.
remediarla, como lo hemos dicho, es el camino. Y aquí estamos para buscar un atisbo de remediación. Eso es todo. Reflexionemos en ese ánimo. ¿Por qué? Porque así los saberes de ustedes, los saberes de nosotros, que no son opuestos, sino son complementarios. Estamos hablando del mismo sol. Ábalos. Pero tiene luz. Para ustedes la tuvo y radió sus vidas. Pero lo que la señorita dice es cierto. Hay cosas que golpean a las personas. Ustedes son los sobrevivientes afortunados. Mi padre murió a los 60 años de enfisema pulmonar, dijeron de pulmonía, no sé, podrían haber dicho cualquier cosa. Lo cierto es que los pulmones se acaban estando en la fundición y en todo ese trabajo. ¿Sí? Sí, entonces ese es el punto. Y necesitamos hacer este análisis para evitar que más niños reciban esa lotería a la que yo refería en un principio. Esa lotería que levanta una partícula, se la manda al pulmón a alguien y le cobra una factura que no debemos de pagar. Porque la producción, aquí o en China o donde sea, y me encantaría que los chinos o los norteamericanos encontraran que todo ese jale sirve para algo y lo hicieran un insumo para una industria de producción en otro nivel. Por lo que dice, podría haber una riqueza aquí guardada en lugar de un problema, ojalá que lo encuentren pronto. Y que se lo llevan como los rieles, ¿no? Me encantaría a mí. Pero me encantará más que juntos podamos encontrar esas soluciones que tenemos que encontrar. Y con ese respeto, ¿verdad? Yo decía hace un rato, no podemos sonreírnos unos de otros, porque cada quien tiene nuestra visión. Nos tenemos que escucharnos. Gracias. ¿Algunos compañeros quieren expresar? Espérame, señor Saldívar, tenemos que hable el señor No, para, así como le decía el compañero Saldívar, está bien, pues nosotros respetamos sus estudios, sus conocimientos y todo, pero también no satanizar de más, porque sí como que se están viendo unos porcentajes muy altos de contaminación que tal vez sí existen, pero no a tal grado como que pase no sé qué o qué pueda pasar. Pero si no lo pasó cuando vivimos aquí, ahora que ya se está esparciendo, como dice, sigue contaminando, pero pues es muy leve, no creo que unos porcentajes que nos enseñó la cita que tal vez uno no desconozca en qué proporciones, pero no se puede decir que sea una cosa fatal. ¿Alguno de los compañeros que no han hablado quieren contribuir algo? Señor Martínez. Bueno, pues nada más, yo reitero, no quiero defender a la empresa o atacarlos a ustedes, de ninguna manera, siempre, ¿no me hablas? Entonces, es precisamente necesario que ustedes, en su calidad de profesionistas, analicen, saquen ese producto, ese término, pues. Pero nosotros que estuvimos aquí o estamos todavía, pues aquí no están los de 90 años porque pues ya realmente ya no pueden caminar. ¿Sí? Pero si hubiera alguien que pudiera traer, porque hay personas de 90 años y hasta de 93 sobrevivientes, gente que trabajó precisamente así como él o como ellos, o como Luis, como jefe, dentro de lo que eran las plantas de plomo y de hornos, donde estaba la fundición, así como ellos eran operarios de eso. Don Luis era jefe de jefes. Entonces, independientemente de eso, como les digo, no es atacarlos por ninguna razón, es una entrevista, nada más. Y no es por defender a lo que fue la empresa o lo que fuimos nosotros. Simplemente, pues un breve paréntesis. Solo un breve paréntesis. Solo para aclarar una aclaración personal. No es nuestra intención que vean ustedes y nosotros. Nosotros, los miembros del proyecto, tenemos la obligación de escuchar igual al trabajador, sindicalizado y no sindicalizado, al vecino y a las autoridades científicas, y para nosotros sus voces están en el mismo plano. No, esa es nuestra actitud y nuestro trabajo, nomás para que no piensen que hay esa es la idea. Claro. Señor Soto, ¿sí? Una disculpa, es que nosotros
como mineros, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar así. Si ves que cállate, que es, ¿verdad? Entonces a lo mejor sí ven que pero no, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados y una disculpa por esto, ¿verdad? Retomando el tema, la empresa tenía puntos de muestreos en diferentes partes de aquí de la colonia, en Villa Juárez, en la Chimenea también. Y a base a eso venía gente ambiental del gobierno del estado y sacaba un consenso, muestras de ver cómo andaba esos niveles de contaminación en el medio ambiente. Y pues ahí, ¿verdad? Si estaba muy alta la contaminación, pues los multaban. Entonces también la empresa pues decía, no, pues una multa muy buena que les ponían. Había gente, aquí nosotros trabajadores, que cuando se iba, que creían que iba a estar el estudio, se ponían donde está la contaminación para salir ellos emplumados. También no vamos a negar eso, ¿verdad? Que había gente que pues veía pues una especie de para descansar. Yo me emplomo y me enfermo. No le voy a decir que sea el caso de este señor, ¿verdad? Porque también cada pues, organismo tiene diferentes defensas. Pero vamos a suponer que de 10 se hayan enfermado. Y yo cuando firmé o cuando nosotros firmamos un contrato aquí, ya sabíamos a lo que nos exponíamos, ¿sí? Como padres muchas veces nos decían a nosotros como hijos, como lo dijo él, ¿saben qué? Yo no quiero que trabajes ahí porque yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. Y pues eso también me pasó. Otra de las cosas que se me pasa también, ahorita hay una fuerte, no simplemente con lo que es la contaminación de lo que es los minerales. Agua los cuenta ahorita con un desagüe que va a Tabasco. Tabasco es una parte donde van las aguas residuales. Se le nombró Tabasco, ¿verdad? Se va a imaginar. Entonces, no sé quién de ustedes comentaba que se formó una colonia nueva para allá atrás. Entonces esas aguas de las aguas negras van a dar a esas partes. No sé si, perdón, no, una colonia nueva que está aquí atrás de las vías. Entonces no sé qué esté pasando con esa agua, o sea, es agua de drenaje que va a estar a esas partes. Para que pues, vean eso. Miren, son las 6 de la tarde, ¿por qué no hacemos una pequeña... Aquí eso, perdónenme, discúlpenme. Si lo hace breve, por favor, para que... No, claro que sí, mire, eso lo que decía aquí, al contrario, los padres, los hijos eran los únicos que entraban a trabajar, era preferente, ¿cierto? Y era un orgullo para los papás poder meter a sus hijos, ¿verdad? Pero ustedes quieran. Ahora bien, somos polos opuestos, no somos. Nada más decir la verdad. Eso de que se está olvidando a los niños y que los niños allá, que nomás a los papás. La empresa pagaba el seguro social para toda la familia, ni un 5 pagaban los trabajadores. Y en eso iba involucrada los niños. Así es que no, los niños ya que se mueran, no, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hizo la Espogán y aquí la fiesta de Santa Rita si está tan tremendamente contaminada? Punto. Bueno, entonces hagamos un pequeño refrigerio, luego regresamos 10 minutos, regresamos y vamos a ver los videos que hicieron los compañeros en El Paso. Adelante, estirar las piernas, gracias. ¿Falta Cecilia? ¿Cecilia se fue o...? Bueno, podemos empezar. Empecemos, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Entonces, esta segunda parte del seminario vamos a hacer una pequeña presentación sobre unos segmentos muy pequeños, ¿no? De lo que pasó en el seminario en El Paso y el tipo de las preguntas que ellos, algunos pequeños elementos sobre las historias que ellos ya les compartieron. Y luego algunas preguntas que ellos tenían para ustedes y luego la abrimos a discusión. Entonces, vamos a enseñar 4 segmentos. Primero les voy a presentar a las personas. Sí, primero vamos a presentar 4 segmentos muy breves de lo que resultaron
hablaron los compañeros en El Paso, yo voy a hacer la traducción, que ya la tenemos lista, entonces no vamos a pasar mucho tiempo sobre lo que ellos dijeron, luego lo abrimos para discusión. Bueno, pues primero les voy a medio explicar quiénes están ahí en la mesa, que es la mesa parecida a nuestras contrapartes en El Paso. Empiezo con Catherine Wilson Yu, que me mandó un mensaje, mandó saludarme especialmente al señor Luis Rodríguez. Ella vivió aquí en Ábalos. Su familia llegó desde principios del siglo a Ábalos y después tuvo que irse a vivir a El Paso. Ella es Vivian Russell, vecina de Smeltertown, es esposa de un electricista que murió de cáncer. Ella es Verónica Carvajal. Ella es una abogada. Sí, residente de Juárez. Residente de Juárez, nació en la zona de Juárez, El Paso. A ellos están amables de dar saludos de parte de la saludos, la conozco desde que era un estudiante. para el doctor Rincón. En la técnica, Paso. Ok, ya le vamos a dar los saludos. Por favor. Sigue el señor Jesús Campa, que fue trabajador de la planta, el señor José Manuel Escobedo, que era líder de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora. Ellos sí se organizaron en grupos para hacer negociaciones. El señor Frank Atiquil fue el último enlace sindical, es como la contraparte de ustedes, el último enlace sindical de la planta. Y finalmente el señor Carlos Rodríguez, en esta línea, él fue trabajador y también es activista. Está Mirna, está Chris, está su servilleta, por acá la Baena, no se ve en esa foto. Él es el señor Joe Quiñón, es un farmacéutico de El Paso y fue el primero que empezó a hablar de los asuntos de las afectaciones del plomo a la salud y fue activista toda su vida. Sigue el señor Juan Garza, que fue es la contraparte de los señores que mencionaba hace rato. Él fue activista en contra de la reapertura de la planta. El señor Daniel Arellano fue trabajador de la planta. Después sigue el señor Jorge Villalobos. Él nació en San Luis Potosí, pero Azarco lo contrató como un gran ingeniero de Azarco, conoce todos los procesos industriales, y pues nos habló sobre eso allá. Sí, y también fue en Ábalos. También estuvo un tiempo en Ábalos. No es Jorge Villalobos Seifer. Sí, es Jorge Villalobos. No nació en el distrito. ¿No nació en San Luis Potosí? Pues estudió en San Luis Potosí. Luego sigue el señor Mario Nevares, que fue trabajador de la planta, el señor Bill Allington, que es el señor que se está tomando acá, él es un activista de Sierra Club. Después sigue la señora Elvira Salcido. Ella vivió mucho tiempo en las colonias vecinas de la planta y ella demandó a Zarco por la afectación que tuvo su familia por los desechos. Acá está su hijo. Y al final había un señor que no se alcanza a ver en esta foto, que es Baltasar Huerta, un poquito tarde la reunión, no se ve en el video, pero va a salir en el corto más adelante. Y él fue trabajador de la planta como muchos de ustedes. Entonces, este es el grupo que nosotros armamos en El Paso y queremos mostrarles parte de lo que ellos hablaron allá, para ver qué piensan ustedes. Bueno, empecemos. Para hacer un poco del contexto, ¿no? En el que estaban trabajando los trabajadores del Paso. Si podrían pasar a la página en su agenda, a la página 11. No nos vamos a entrar mucho en esta nada más porque la doctora Luisa Villa nos dio mucha más información sobre el plomo y la contaminación, pero esta fue la etapa con la que estaban trabajando los compañeros del Paso y los estudios que se empezaron a hacer en Estados Unidos y cómo empezó a cambiar
digamos, los niveles de plomo que se consideraban, digamos, permisibles. Entre el 60, si ven ustedes nada más la tabla de la página 11, que han ido bajando, ¿verdad? Bastante, entre los 50 y los 60 hasta el día de hoy, que se habla, digamos, de 5, empezando son 5, ¿qué son? Microgramos, decilitros, ¿verdad? Pero cuando algunos de ellos empezaron a trabajar, se permitía que los niveles fueran mucho más altos. Entonces, esta es la tabla con la que ellos estaban trabajando para ver cómo, al menos en Estados Unidos, a través de los últimos 50 años, se ha cambiado mucho el nivel de lo que se considera seguro, o no tan seguro, pero menos peligroso para la salud en términos de plomo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a enseñar 4 pequeños segmentos. Primero, la señora Catherine Shu, luego el señor Jorge Villalobos, luego el señor Juan Garza y luego Daniel Arellano. Entonces, Chris va a enseñar el pequeño fragmento, yo voy a traducir lo que dijo la persona, él va a enseñar el otro fragmento, yo voy a traducir el así y así, y entonces son súper cortos y una vez que terminemos, abrimos la discusión. ¿Les parece? Veamos. Entonces, Catherine es primero. Para los muchachos que se acuerdan, ella es Katina Wilson, la que va a hablar, hija de René Wilson, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? El que se murió como años, se le quemó la cama y ahí falleció. Ahí es la hija. Yo vi nombrar eso, que había sucedido una persona que se murió, que se quedó. No olvidaron con es muy ligero ese sonido. Ah, ok. Sí. This is refrigerator time, and it's during the day it's bearable, but immediately production would kick off and you can see it. The main thing is that behind, you could smell it, you knew it was there. But what did you do about it? so that we could never find a public record. The decisions for the settlements for the people who lived out this moment. Or that was never disclosed. Behind, you could smell it, you knew it was there. You know, it was great. We ran around, we had a good time, we dated the boys from Chihuahua, no big deal. Because now you need the insurance, you don't have somebody. Yes, I went to the University of Texas. The health agency did very little. But I mean, regrets, yes. I think now I see it when that was happening, it was good.
1800s. And that's where my family started. We've always worked. We've always lived in the colonies. My father always worked till he died. He died at home. But I mean, regrets, yes. I think now I see it. When that was happening, it was great. We had a swimming pool, we had medical care, we had everything we needed. We didn't have to worry about anything. My dad got sick, he got lung cancer, they set him up in El Paso to have him taken care of. I mean, you know, couldn't do that now. Why not? Why not? Why couldn't you do that now? What's changed? Because now you need the insurance. You don't have somebody dying where the company back took care of you. I mean, we had a swimming pool, we had a school, we had everything we wanted. We stayed up late, we ran around, we had a good time. We dated the boys from Chihuahua. No big deal, you know. It was great. But when the sulfur was real high, you could smell it. You knew it was there. But what did you do about it? No. But that's the closest that I ever been to a plant was there. Everywhere else was That's what I was saying. Now I'm making it. ¿No tenemos imágenes? Bueno, ahí va el pequeño segmento que escuchamos de ella. Decía, mi abuelo vino de Inglaterra a trabajar en la compañía a principios de los 1900 y así empezó mi familia. Siempre trabajamos y vivimos en la colonia americana. Mi papá trabajó allí hasta que se murió en casa. Pero arrepentimiento sí, ahora sí lo veo. Pero entonces teníamos una alberca, atención médica, todo lo que necesitábamos, no teníamos que preocuparnos de nada. Mi papá se enfermó de cáncer del pulmón, pero lo llevaron al Paso y lo cuidaron. Ahora no se podría hacer eso porque se necesita seguro médico, pero entonces la compañía sí te cuidaba. Teníamos una alberca, teníamos una escuela, nos paseábamos, salíamos con los muchachos de Chihuahua, no había ningún problema, era maravilloso. Pero cuando el sulfuro estaba alto, se podía oler. ¿Pero qué se podía hacer? Ese es el segmento de... Ahora el segmento de Jorge Villalobos, y el ingeniero Jorge Villalobos. Mr. Villalobos, would you like to tell us what stands out in your story about this? Yes, like I mentioned to you guys before, I was involved in several smoking operations. And if you compare notes of what I learned when I was really coming out of school in San Luis Potosí, and then compared to what I did in Chihuahua and Avalos, smoker, those years were kind of an eye-opener for me, okay? Because yes, the technology and all the wonderful workers and everyone also smokers, because I don't care if it was San Luis, Chihuahua, El Paso, or any of those places, they were champions of it in terms of what they did and the tasks that we always perform for the company. The only one of the reasons that I left Chihuahua at that point in time was, I'm talking here 1972, at the end of beginning of 1972. I never smoked in my life, okay? There was provided a respirator to protect ourselves. But I felt like I was smoking it every single day with 3 packs of cigarettes. The technology was very old, okay? At that point in time, in 1972, when they established PG7, the data you have there is incorrect, you know. In 1972, that's when they established the Opera Graph Center machine at that time. And at that point in time, I quit the operation, came to work with one of the clinics in Juarez. My neighbor, I know a lot of those guys and know him, Ramon Felix, kept on telling me, why don't you join us for again? I bet you guys all take you right away. I mean, which is an experience in Chihuahua. You know, I was very hesitant at that time point because I saw, when I went to visit the plant in El Paso, I saw the same conditions that I saw in Chihuahua. Okay. Conditions that were very ill in terms of the health environment. I think, a lot of people
you see EPA and NRCC and all those agencies as enemies. To me, I think it was an eye-opener. It was a way of learning the risks that we never learned at school. Okay, being a neurologist, I never was taught those issues. Okay, we were taught how to do math, how to do melody, how to do this and that, and issues as important as environmental issues. Okay, they were not never taught at school. Okay? Those who learn those things hard way, sometimes exposing somebody or killing somebody or denying somebody. I think when the agency came and made the... Bueno, esta es la... Te decía el ingeniero Villalobos. Yo estuve involucrado en muchas actividades en la fundición y si comparamos cuando recién salí de la Universidad de San Luis Potosí y lo que hice en la fundición de Ábalos, esos años me abrieron los ojos. Porque si tanto la tecnología como convivir con los trabajadores, tanto en El Paso como en Chihuahua, y los trabajadores eran unos campeones, y a pesar de que le hacíamos todas las pruebas sanguíneas que le hacíamos a los trabajadores para la compañía, la razón por la cual yo me fui de Chihuahua en 1972 fue porque yo, que nunca fumé en mi vida, allí nos daban respiradores para protegernos, pero yo sentía que estaba fumando el equivalente de 2 paquetes de cigarrillos diarios. La tecnología que teníamos era muy antigua. En 1972 fue cuando empezaron a usar la máquina de sinterización y entonces renuncié. Los muchachos me decían que por qué no regresaba a Zarco, pero yo tenía mis dudas en ese momento. Y fui a visitar la planta en El Paso y vi las mismas condiciones que en la planta en Chihuahua y en El Paso, condiciones que eran muy enfermizas en términos de salud y medio ambiente. Con el EPA y la NRC, que es otra organización norteamericana, dicen que alguna gente los ve como enemigos. Para mí fue un abrir de ojos. Es que eso no lo aprendimos en la escuela de ingeniería. Nada de eso nos enseñaron, solo matemáticas y metales. Ese es el señor Villalobos. Juan Garza. Juan Garza. No, perdón, Daniel Arellano. Sí, Daniel Arellano. Yeah. Well, I went into Sarko plant as a third generation. My father and grandfather used to work there. A bunch of cousins, about 20, their sons, their brothers. And when I first went in, of course, you don't know all the rules, so a lot of times they call you in, the manufacturing form gives you warnings and fight everything. And when the first time I went in, there was open Mexican union reps. And mostly Anglo-American plant managers and the people there who were looking at union agreements. And then what I would see, the four union reps tried to advance and they went to hell getting to where they were. Back then, in those days, it was like a mafia to get in. They were trying their best to communicate in English, and boy, they were failing more. That's cutting out of high school and all to college. I could speak English, and I could see, when you would say something, I would look at the plant manager, it was literally making fun of them. And just hearing the mountains of we would say, well, the agreements and all that. And what I saw that over the years, you were able to communicate. It wasn't just, yes, sir, we'll do this or do that. You can communicate with your foreman. I'm not going there, it's dangerous. I'm not going there, I need one person or you could communicate with your foreman of what's going on at your plant station or at your station, because you were running it. A foreman would come around every now and then. How can he tell you how to do it? You're running and your comments are running the show. And what really, I really got so pissed off because it's about being glad for your job and being grateful for your job. Yeah, sure we will. But we make that company a lot of money,
we were part of it too. We went from cell phones to the computers to online content. And, and we were producing and breaking records. And the company we were all family, the Lowe's is a really great man. And a lot of people I can mention, we all worked as one. But the thing is, at the last, what later find out that the union didn't have workman's comp the last 2 years from the Workers' Commission, compensation director and this and that. Did you have the insurance or workers' They didn't have workman's comp the last 2 years. So what these people did, they did an incentive program. So here we got first, they would put like in the window of the clinic where everybody passed a bag, a circle. Wow, you could go to the gym and everybody would know you were a circle. So then you go all the time and then look at that. They had millions, they were helping every time he didn't get hurt. So nobody's gonna get hurt. So if somebody got hurt in your department, whoa, you were like, I was hurt wrong January, so and so. So you're trying to get me hanging around and your finger all swollen up, but you wouldn't go report it as a reporter. And the bad thing, a lot of people didn't see it. They were like a book with a carrot, trying to get him going and trying to not get hurt. They didn't know that there was no workman's comp. And the thing is, the bigger price, they were reading. Este es Daniel Arellano. Dice, yo soy tercera generación en Azarco. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la compañía, más mis primos y sus hijos. Cuando recién llegué, todos eran mexicanos, los trabajadores, y todos los gerentes eran americanos. Y lo que veía entonces es que era como una mafia para seleccionar los puestos. Y los gerentes querían comunicarse en inglés con la gente, pero la gente no hablaba inglés, los trabajadores. Pero como yo fui a la preparatoria, yo entendía y veía a los gerentes que se burlaban de los mexicanos. Y a través de los años, cuando ya más de la nueva generación de trabajadores hablábamos inglés, nos podíamos comunicar con los jefes, ya no era nada más, sí señor, sino que decíamos, yo no me voy a entrar allí, yo necesito protección, es peligroso. Y lo que me enfureció, porque uno debe estar contento de tener su trabajo y estar agradecido de tener trabajo. Y fuimos, cuando aprendimos nueva tecnología y fuimos a las computadoras y el Montauk, que es otro proceso, estábamos rompiendo récords de producción. Trabajábamos como si fuéramos una familia y trabajábamos como si fuéramos uno solo todos los trabajadores. Pero al final nos dimos cuenta de que en los últimos años no tuvimos seguro ni compensación y lo que hicieron fue darnos incentivos con unas bolsas de gimnasia que tenían el símbolo de Azarco y que a todo el mundo le gustaban y nos daban una villa de cinturón de premio por no tener accidentes. Y si alguien se accidentaba, la gente le reclamaba. Y por eso la gente trataba de no accidentarse y no reportaban accidentes. Sí, ahí lo cortamos ese es otro pedacito. Y luego el último es yo Piñón. Back to the dark ages of the Sarcos, I first learned from my neighbors that Mr. Martinez or Mr. Jaques were emplomados. In other words, they had been poisoned by lead. And these poor people, mostly uneducated people, felt so great because the company doctors were taking care of them. And of course, some of them lived long periods of time, others died very early. Some in their 20s, some in their 30s, some come back to the late 30s. Okay. Moving back to the Compound Project in the start. This is a period like around 1988, 87, 88. I was very burned out when I first found out that a significant number of El Paso's prospect of technical and scientific backgrounds and what have you were against the renewal of the Compound Project. And I was on one of those, but in the final analysis, about 40 people were very interested
I was the only one who really decided that I should take it on. And I think I decided to take it on because my father had worked for Sark District, and I felt it a commitment, sort of a family commitment, sort of a commitment that says as a human being, I should get involved, I should go into it. All kinds of negative stuff rained on me when people decided to recognize that I was going to be involved in this lawsuit. From repercussions that have to do with business, particularly business, because there was still this strong community in El Paso that felt that the SARC had to be protected, never mind what they did or didn't do. That was the mentality in El Paso at the time. But in 1988, a SARC decided to remove, not a SARC, the city environment from. Él nació ahí, entonces empezó a contar desde los años 30. Entonces todo es mucho más breve. Dice, en las épocas medieval de Azarco, me acuerdo de mi vecino que hablaba de los emplomados, y esos trabajadores en su mayoría eran gente sin educación, y pensaban que era maravilloso que los doctores de la compañía los atendieran cuando estaban emplomados. Pero algunos vivieron mucho tiempo, pero otros murieron jóvenes. Algunos murieron en sus 20s o en los 30s. Hablando de la época del Contoc, cuando fue como en 1987, 1988. ¿Qué es Contoc? Contoc fue nueva tecnología para renovar la planta. La renovación de la planta. Dice, en ese entonces yo estaba muy asediado y supe que un grupo significativo de gente científica del Paso estaban en contra de ese proyecto, de esa nueva tecnología, y yo era uno de ellos. Pero a fin de cuentas, de como 40 gentes que estábamos en contra de la nueva tecnología, yo fui el único que al final decidió enfrentarlos. Y creo que decidí enfrentarlos porque mi papá había trabajado para Sarco y me sentía comprometido con mi familia, y comprometido por ser un ser humano, debería de involucrarme y hacer algo. Todo tipo de cosas negativas me cayeron encima cuando la gente se dio cuenta de que me involucré con la demanda legal para que no se reabriera la planta, desde repercusiones que tenían que ver con mi negocio, porque había una comunidad muy fuerte en El Paso que creía que Azarco debía ser protegida, proteger lo que hicieran o lo que dejaran de hacer. Esa era la mentalidad en El Paso en ese tiempo. Entonces, esos son pedacitos, ¿verdad?, de que fueron 3 horas de seminario. Comentarios, preguntas, ideas. Una experiencia que parece ser muy diferente a la de Ábalos, ¿no? Aunque es alguna de la misma gente. ¿Sí? Yo pienso que pues, en Estados Unidos hay más posibilidades de trabajo, ¿no? A lo mejor por eso ellos dieron cerrar la planta, o lo que veo es que son puros malos comentarios de lo que era la empresa a lo que nosotros hemos platicado, ¿verdad? Ella puede trabajar pues, en agricultura, mejores ingresos que aquí en Chihuahua. A lo mejor por eso, ¿verdad? Pues le tomaron tanto ese tipo de coraje y cerrar. No sé si también si por la cuestión de bueno, eso no es porque si querían abrir, ¿verdad? Pues no era esa cuestión económica para llevar el proyecto a volver a fundir. Pero también lo que estaba viendo es de que hicieron nueva tecnología o tenían nueva tecnología para menor trabajo y mayor productividad. Lo que sí, que la mayoría de la gente a lo mejor se acostumbró a estar trabajando pues pesado, ¿verdad? Y ya no quiso, o sea, se quedó con ese tipo de ambiente. No se va a trabajar pesado, no voy a producir lo que estaba produciendo. Como aquí cuando se puso la sintetizadora, mucha gente comentaba de que iban a trabajar con este saco color blanco. Overoles blancos. Y trajo overoles blancos y salía uno peor de negro que la camisa de él. Dice, era nomás le veían uno los ojos y la boca. Y eso porque bueno, a veces
Digo, el hecho de que nosotros hagamos comentarios favorables parcialmente no quiere decir que haya trabajadores o extrabajadores que tendrían otros términos adversos, probable. No quiere decir que la planta haya sido un paraíso, ¿no? Para algunas personas, unos jóvenes decían, todos ustedes que trabajan en la planta están locos. Así, yo no me pararía ahí por nada del mundo. Muchas generaciones, contemporáneos de uno y menores. El hecho de que nosotros, yo no lo conocía a él ni a nadie, yo no conozco a nadie. No nos escogió para que nosotros viniéramos a hablar a favor. No quiere decir que haya otras personas que tengan estos comentarios. Porque la planta de Ábalos era sumamente, independientemente de peligrosa, sabemos, era contaminante. Entonces es obvio, lógico. Si no estábamos fabricando pasteles, pues es la industria minera. Entonces, quiere decir que habrá muchos comentarios adversos. Que nosotros no estemos a favor. Ahora, pero hay un punto del programa que no hemos tocado y a mí me preocupa sobre todo porque ya van como 3 o 4 veces que ustedes muestran interés en hablar de eso. ¿Qué beneficios tuvo la planta? ¿Por qué no retomamos ese punto que tenemos en el programa y que no hemos puesto en la mesa? ¿Alguien quiere empezar a hablar de qué beneficios dio la planta y cómo cambiaron esos beneficios en el tiempo? ¿Qué beneficios tenían ustedes con la planta? Por ejemplo, de la salud, que teníamos nosotros nuestra clínica particular, los médicos iban a la casa a atendernos, a la familia, decía alguien que los niños estaban desprotegidos, ¿no? Toda la familia estaba protegida, tenían medicamentos las 24 horas del día, las enfermeras iban hasta la casa, a medianoche tocaban, vengo a ponerle inyección a la criatura o al y era pues un muy buen beneficio que se perdió por ya la entrada del Seguro Social, que pues ya no hubo visitas a domicilio, ya tenía que uno irse a apuntar, agarrar fila y bla, pero sí tuvimos esa muy buena prestación médica de salud. Entonces, el momento de cambio fue la entrada del Seguro Social. ¿Alguno podría hablar de ese momento de cambio? ¿Cuándo fue y cómo fue? Más o menos en el 1956 empezó el Seguro Social aquí en Chihuahua. Pero la planta, la empresa, tenía una clínica y no había alquiler después. Aparte del Seguro Social vino después, el puesto de fábrica se llamaba el hospital y se mandaba a los que iban a ir los trabajadores, los seguidos por médicos particulares. Y a los niños se les atendía en la clínica también, no del Seguro Social, de la empresa, había una clínica, después fuimos por esa clínica y todo eso. O sea que por los niños me quedé impactado que estaban olvidados. ¿Por qué no una planta peligrosa, como dice el compañero? Pues todas las empresas donde hay más de 1000 trabajadores, ¿no? Y es una que los cuantos, me acuerdo, algunos tuvimos accidentes muy graves, ¿verdad? Hay una planta de 1000 trabajadores, ¿no? Pues donde quieran, donde hay hasta menos 100 trabajadores hay peligro, ¿no? Pero sí había mucha presión en el Seguro Social, y antes del Seguro Social empezó a pagar. Ahí está la iglesia, ¿conocen la iglesia? Búscala. El mercado. Bueno, la iglesia qué bonita. Todo, la escuela por 123 y todo eso. Bueno, perfecto. Sí, yo más quiero aclarar de que por el Sindicato Nacional en aquel, cuando se inició, nos afiliaron a todos los trabajadores de aquí a Ábalos, al régimen de seguridad social. Fue en el año 1962 que entramos todos los trabajadores. Fue cuando obtuvimos los beneficios. Otros beneficios de la empresa para mí fue que adquirimos casa a muchos trabajadores.
propias, nos las construía o nos las compraba la empresa, con un descuento de un día de salario por semana. Muchos trabajadores aprovechamos, afortunadamente. Tenemos muchos beneficios de la empresa. ¿Esos beneficios de vivienda cambiaron en el tiempo? ¿Eran mejores antes o eran peores antes? ¿Cómo cambiaron en el tiempo? Cambiaron. Pues casi de aquí ahora nos decíamos a las colonias, mejores de que la empresa nos mandaba. Sí. Pero ya cuando entró el Infonavit fue cuando ya se perdió esa prestación. Así es, sí. ¿Cuándo empezó el Infonavit? En el 70 y tantos, fue cuando se perdió esa prestación, ¿no? 72 por ahí. Sí, pues es que la empresa ya se desligó de ese compromiso, se lo pasa a la institución Infonavit. Él tiene casas así que compraron, que la empresa desfabricó, entonces ya les descontaron un día de salario por una colonia céntrica. Sí, las mejores colonias. Usted también es jugado allá por las... No, ese es otro punto. ¿Y estaba cerca del trabajo? Dígame usted. Ahorita mencionaban de Ciudad Larrea. Cuando era 66%, era 51% de acuerdo con las leyes americanas, 49% eran mexicanos. Entonces, Ciudad Larrea se movía mucho y traía a los gringos, a los americanos, a que vinieran a visitar la planta. Y una vez hizo un reportaje donde al Excelsior, que se llamó La Otra Cara de Azarco. Un periodista muy famoso en de México vino y retrató cómo era la colonia americana, las facilidades para mejorar las casas de ellos. Y aunque no tenían baño, había unos baños, ¿sí saben que había baños colectivos? Que ahí entraste al baño ahí, ¿qué tal? Y todos juntos ahí. Entonces los jóvenes arriba ordenó, le hizo a los gringos ese reportaje, hicieron baños para todas las casas, no pagaban agua, no pagaban luz. No, los siempre se pagaban solamente los piratas no pagan eso. Un peso de renta por cada cuarto. Teníamos facilidades. Y esa colonia ahorita la participaron bien ustedes, la colonia Dali, los cuarteles, era un día de salario. Que lo puede recuperar con tiempo extra. Si me permite, preguntaba usted que si estaban cerca del trabajo. Pues aún estaban un poco retiradas, pero siempre había transporte. La empresa nos facilitaba el transporte, iba a recoger a los trabajadores, los llevaba y los traía a todas las colonias donde fincaban la empresa. Bueno, pero los camiones eran de la sección. Sí, bueno, pero de todos modos había el transporte para eso. Yo no sé qué tiempo hacían eso. Pues de 12 a 1. Era Chihuahua desde aquí para comer y ahí va el camión otra vez. Tenemos cosas positivas. La noche. Camiones pagados a la cooperativa nos ayudaba mucho la empresa. Sí, todo eso de lo cual estamos hablando fueron precisamente conquistas sindicales para que los camiones, las casas, menos renta, no pago de agua y hacer algunas cosas. Digo, sobre ese particular, mi padre entró a trabajar en 1936 aquí y murió en 57. No vamos, de lo que se está tratando, ¿verdad? Es que no vamos a tirar ni nada. Mi padre murió de cáncer pulmonar, ¿verdad? Mi padre fumaba algo, pero le tocó, por suerte, entrar a trabajar al departamento de tostadores. Le tocó un departamento que se decía las cajas, pero esas cajas expendían mucho gas de ese duro. Y nosotros, y bueno, por lo menos yo digo que a lo mejor a él le arguyó más su enfermedad por el tabaco y luego esa contaminación. Él murió a la edad de 50 años, completamente joven, y trabajó para la industria minera 21 años. Pues son beneficios. Que yo veo que la empresa, por los testimonios de ellos, cubrió muchas de las cuestiones de derechos humanos y de necesidades básicas sociales que todavía el Estado no estaba cubriendo. O sea, les estaba cubriendo salud a toda la familia, les estaba facilitando vivienda, transporte, cuando el Estado no había dado respuesta todavía a eso. Fue posterior cuando empezó el Estado a darlo, y bueno, que lo sienten como un cambio que no es positivo.
Y quiero aprovechar para aclarar que aquí ya es un clamor que me dicen que nadie dijo aquí que no se atendiera a los niños. Estamos claros que se atendía a las familias, se atendía tanto cuando lo estaba dando la empresa como cuando pasaron al seguro. Es un régimen de atención al trabajador y a la familia. Lo que decimos es que la vigilancia del plomo en sangre, como se le hacía a los trabajadores, pues claro que no se le hacía a los niños, porque estaba mucho más centrado en el trabajador. A los niños se les atendía la salud general, pero es además porque los niveles de plomo permitidos en aquel entonces eran otra cosa y eran muchísimo más alta, entonces podían aparecer como muy bien niveles que ahorita nos pueden parecer altos. Pero por supuesto que nadie ha dicho eso para que no se repita más, porque se dijo la primera vez y se siguió diciendo. Estamos discutiendo los beneficios. Sí. ¿Tiene algo que comentar sobre los beneficios? Se atendía a la salud de la familia con los conocimientos que había en ese momento e incluso antes de que el Estado diera respuesta a esta necesidad. ¿Algún otro comentario sobre los beneficios o curiosidad que tengan sobre los beneficios de la planta? Pues es interesante lo que se está escuchando, entonces me imagino que más que nadie ellos son los que pueden decir, y para nosotros es alimentación porque no lo conocíamos, ese lado que están mencionando. Don Daniel, ¿usted se acuerda? Dijo que la casa, transporte, todos esos fueron logros del sindicato. ¿Usted se acuerda cuándo se logró eso? ¿Más o menos? Pues, bueno, el de la clínica fue en el 62 y de los camiones fue antes, 46. De hecho, fueron los primeros camiones que hubo en Chihuahua. Fueron los primeros transportes. Porque sí, bueno, es que en la ciudad había 2 líneas de camiones. La 11 de julio, porque es el Día del Minero, y eran 16 camiones de color rojo, ahora que están adoptando ese color. La otra línea de camiones que había en la ciudad era los urbanos y semiurbanos de Chihuahua, pero ellos eran de cierto perímetro, y la 11 de julio era de Ábalos a lo que le llamaban colonia, lo que era la colonia industrial, llámese coloniales, cuarteles, le llamaban la circunvalación, el que llegaba hasta la 53, o sea, Juárez 53. La colonia industrial. Sí, la colonia industrial, con horarios especiales, nada más, para los trabajadores. Falta hablar de deporte. Más que eso sí entiendas que lo manejaba el sindicato. La sección 10. Señor Rodríguez, ¿quiere agregar? Rodríguez. Yo los malentendí. Los 4 que pusieron allí no estaban hablando más que una de Ábalos, que fue Catina el Chuc. Los otros estaban hablando de cómo era el comportamiento en la planta del Paso, donde los jefes eran los americanos y la mayor parte los mexicanos. De modo que eso ya no podemos opinar allá porque no trabajamos allá. Ahora, en cuanto a los beneficios, indiscutiblemente que los beneficios que proporcionó la compañía, y claro, existía el sindicato, las cláusulas del contrato se revisaban cada 2 años, y las peticiones que se hacían aparte de aumento salarial también incluían que se aumentara el número de camiones, y la compañía accedía normalmente cada 2 o 4 revisiones del contrato, les daban 2 camiones más, y así fue como fue creciendo el número de camiones para el transporte 11 de julio. Lógicamente, se requirió de un permiso especial con tránsito y con el gobierno para que entraran los camiones de Ábalos a la ciudad de Chihuahua, objetando que estos no iban a tener las mismas rutas que los transportes citadinos, sino que principalmente en donde había mayor número de residentes trabajadores de Ábalos, que interesaba que ellos trabajaban los 3 turnos que habían 7 a 3, 3 a 11, 11 a 7 y el diurno de 8 a 5. Se ponían camiones y corridas para que ellos llegaran a tiempo a sus turnos, y a la salida
del turno estaban los camiones para reintegrarlos a sus hogares. Ese fue el origen de la UNCE y creció, que ya después, con el servicio tan fabuloso y los camiones que traían con el mantenimiento, les dieron otras rutas que ya no tan solo las de los trabajadores, ya continuaron con horarios normales, cada hora. Los choferes normalmente eran parte de los trabajadores. Cuando se usaba que trajeran cobrador, muchos muchachos empezaron de cobradores y después tuvieron su ingreso a la planta porque les contabilizó el tiempo que habían participado como cobradores. Ahora, los salarios que se pagaban eran una envidia para la gente de Chihuahua poder venir a trabajar, porque si estaba en Chihuahua el salario mínimo en $4.50 diarios, aquí estaba en $14.25, el salario mínimo, y de ahí para arriba. Y había gente sindicalizada que gozó de unos salarios, pero fabulosos. Hago mención de uno, el que estaba como jefe de la tripulación de patio en el movimiento de la locomotora. Cuando don Víctor López Gardea se retiró y le liquidaron sus años de servicio, en ese entonces sacó una liquidación de 625,000 pesos, que estoy hablando del año de 1965 aproximadamente. Como que había muy buenos salarios. Tal vez en ese año se retiró ese señor. ¿Cómo? Ahí por el 65, 66. Sí, Víctor. No, Víctor López. El cazador. Mira, y entonces el sindicato tuvo reclamos sobre salud o seguridad en algún momento. Sí. ¿Y se acuerda cuándo? No sé si invitaron a un compañero que decíamos ahorita, Granados. No sé qué nada, era secretario de Trabajo. Mucho tiempo de que acaba la seguridad. No, es que de hecho había un representante sindical ante el Seguro Social. Era aquí está uno. Siempre se le... Sí, digo, dentro del staff que dirigía la sección en cada época, un secretario general, un secretario de Trabajo, de Vigilancia de X y X. Había un secretario cuando entró el Seguro Social a la sección 10, había un secretario que hacía los trámites de los trabajadores ante la jerarquía de IMSS. Sí. Consejo consultivo de seguro. Sí, señor. Y siempre una... Sí. Entonces, era un trato directo para las relaciones médicas, pues. ¿Por qué año fue que se representó? Al ingresar los trabajadores al Seguro Social económico, no, puesto que la cuota del Seguro Social la pagaba la empresa. Totalmente. Indiscutiblemente. Ahora bien, antes que teníamos el laboratorio, el hospital que atendía, puesto de fábrica se le llamó ya cuando ingresó el seguro, pero que era el hospital, a los trabajadores que estaban dentro de la planta, por X motivos, sentían mal, pedían un pase, se les otorgaba, iban, lo veía el doctor, lo recetaba y asunto arreglado. Las familias, ya de que se estableció la clínica para los empleados sindicalizados y sus familias, allá los atendían y nunca se les dejó el servicio a nadie. Pero ingresa el Seguro Social y por angas o por mangas, lo primero que hacía el médico lo veía y le decía, bueno, te voy a dar 3 días de incapacidad. 3 días de incapacidad, que quiere decir que ese señor no iba a entrar a la planta, pero sin embargo sí iba a devengar el salario. La ley del seguro no se los paga, pero la empresa sí se los paga. La empresa se los pagaba. Ahora, ¿qué trae como consecuencia? Servicio para ellos indiscutible. A la empresa mayor gasto. Y aparte, ¿qué tiene que hacer una empresa cuando le va aumentando el número de incapacitados? Tiene que aumentar el número de la gente que tiene para hacer las suplencias de esa gente que está fuera de la empresa. ¿Y usted cree que subió mucho el número de incapacitados? Indiscutiblemente. Aquí había trabajadores que eran de planta, ¿cierto? Luego después, extras de planta. Después, eventuales. Y los otros no se quitaron.
persistían y seguían, y por consiguiente haciendo, ¿cómo se llama?, antigüedad. También y los aprendices, total que era ya una cosa, lo que le llamábamos no ausencia, ausentismo. El ausentismo comprendía gente de vacaciones, gente en día de descanso, gente incapacitada, total, que póngale usted dónde andaban. Sí, bueno, pero eso que dice usted de la gente que lo que hacía el Seguro Social, ese es otro rollo. Esa era corrupción del Seguro Social, que todavía existe. Es lo que nos estamos refiriendo, pero eso lo pagaba la compañía y le costaba a la compañía. Pero ahí no era culpa del trabajador, era de la relación que tuviera con el médico, porque había médicos, o existen todavía médicos, que tienen paquete para hacer las incapacidades y contratos. Le voy a comentar un caso. Llega un trabajador que yo sabía cómo era, cómo actuaba y de qué tamaño se las cargaba el niño. Estando dentro de la planta, si llegaba uno decía, oye, fíjate que no le podía uno negar el pase para el hospital, ¿cierto? Bueno, este señor era uno que le decían el cuate. Oye, jefe, déjame ir con rebaje de salario. Eso también era facultad del jefe de decir sí o no. Pero si ya usted marcó su tarjeta por 8 horas y a la media hora quiere que lo deje ir con rebaje de tiempo, pues me va a echar a perder a mí un escalafón que ya tengo establecido para que ejecute los trabajos. Dije, ¿qué motivo? No, es que me torcí la cintura. El dolor de cintura es lo más difícil para unos médicos detectar si es o no es. Perfecto. Dije, ya con eso, ahí te va. Y ya con eso la doctora lo va a incapacitar. Le dije, me telefoné y dije, ay, por favor, fulanita de tal, hazme la siguiente parada. Ahí te va fulanito tal que se acaba de accidentar con esto y esto y esto. ¿Qué quieres en qué quieres que te ayude? Dije, mira, por principio de cuenta, hospitalízalo. Vamos, adentro. Ponle una inyección de las que tú sabes, un embutal, una cosa que tumbe el dolor. Enseguida, por favor, ya encamadito, pues mire que 1 o 2 enemas para prepararle el intestino que esté limpio para que tomarle unas placas de columna vertebral. Ya que regrese con las placas, por favor, pónmelo en tracción. Ya todos ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Ustedes cuánto creen que duró incapacitado? A las 24 horas pedía gritos que ya se quería volver a trabajar. Porque ya no soportaba tracción de aquí y tracción en los tobillos. Se le quitó la torcida de cintura, pero así. Ahora, yo quiero preguntar si los problemas eran lo mismo desde el punto de vista sindical, si eran similares los problemas. Bueno, lo que dice el compañero aquí, Neto, que cierto hubo corrupción en ciertas épocas, en los consejos sociales, en capacidades, todo eso. Pero esa empresa fue de mucho alto riesgo de la empresa. Hubo muchos accidentes fatales, realmente muchos accidentes muy feos. Entonces el sindicato siempre exigía a la empresa que cuando se ocurrían los accidentes, pues que corrigiera todos esos errores, ¿verdad? Que no se puedan repetir. Sin embargo, nosotros llegamos al grado del sindicato, por medio del sindicato, pues hasta querer mandar un pedazo de un pulmón de un trabajador, porque entró a las 7 de la mañana y a las 9 ya salió muerto, envenenado. Y así hubo muchos casos, desgraciadamente. Pero el sindicato siempre presionaba a la empresa para que corrigiera toda la contaminación y todos los accidentes
los materiales que hubo. ¿Usted se acuerda en qué años? Pues es imposible realmente. ¿Siempre? Sí, pero sí, siempre hubo. Sí, son situaciones específicas, según el área del trabajo. Y exigíamos, áreas más peligrosas que otras. exigíamos por escrito a la empresa, con copia de la Secretaría de Salud y a todo, al Sindicato Nacional, para que vinieran también aquí a presionar a la empresa. A ese grado llegamos, el sindicato, un sindicato fuerte, no porque haya pertenecido allí nosotros. Chequen, en términos de lo que mencionas de accidentes de trabajo, a través de la historia de la empresa, ¿usted notó cambios, momentos en que los accidentes bajaron, por ejemplo, en que la empresa fue más responsable, o todo fue igual? ¿Algún año que usted piense que haya cambiado la situación, para bien o para mal? No, pues sí, sí, la empresa sí nos hacía caso al sindicato, sí buscaba la manera de, por ejemplo, donde salía mucho gas, poner los ductos para que se fuera más arriba los gases, ¿verdad? Todo. Pero sí se mejoró. ¿En qué años piensa que se mejoró? Pues, ¿O con qué procesos, qué construcciones? Pues sí. Pues que... No, pues es que desde que entró el Seguro Social hasta que cerró la planta, él no puede decir específicamente qué año. al año. No tenía mucho peso. Es que hubo muchos accidentes. Hay personas que les puedo nombrar representantes del Consejo Consultivo, antifuncionamiento, eso, mucho problema. No quiero mencionar rápido de las cosas positivas. Rosita Wilson estaba platicando de los beneficios que tenían allá viviendo en la colonia, escuela, alberca y todo allá adentro, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, en la mayoría de unas cosas muy simpáticas, a veces quería declarar una huelga al sindicato, ya vi que subí la bandera de un menor. Entonces le pagaban al obrero que se subiera a poner la bandera de huelga porque andaba haciendo trabajo de altura. Pero aún así le pagaban, ¿cierto? Sí. Ahora otra cosa, los camiones, después de los 11 de julio que salían, la hora de salida ¿con qué era las 12? ¿A qué hora salía el trabajador? Bueno, sí, sobre minutos antes. Con 10 minutos, fíjense, un convenio para que pudiera agarrar el camión. Aparte tenía su comedor, no lo hemos mencionado. El comedor. Sí. ¿Sí o no? Sí, era módico el precio, ahí sí pagábamos, pero era simbólico también. Claro, porque estaba gestionado por la empresa. Otra de las cosas de que hicimos Chihuahua, ¿por qué hicimos Chihuahua? Bueno, pues las cerradas de policía ya. ¿Pero sí me van a mandar? Ahora, no. Don Luis quería decir algo. No, ya. Sí, y luego. Dilo, pues. No, es que. La doctora quiere hablar. Es que ahorita que mencionó lo del comedor, ¿qué les daban de comer? No, pues en lo que había, bueno, su carne, todo normal, no creo que pues con los precios no. Era un menú diario. Era un menú diario. Yo llegué a comer algunas veces porque al principio yo vivía en Chihuahua y tenía que comer aquí. Eso es normal, no creo que... Es que... ¿Qué tanta leche les daban al día? ¿Qué tanta leche les daban? El desayuno sí era comida. Cada quien tiene su comentario. Ahora, a ver, como que ya monopolizaron ustedes la discusión, ya nomás con los beneficios. Pero yo invité al señor Roberto Libros, que estaba muy calladito, porque él es ejidatario y también es miembro de la comunidad. ¿Tiene algo que decir de los beneficios que tuvo la planta o los problemas que la comunidad, los ejidatarios, los campesinos de alrededor tuvieron con la planta? No, realmente problemas no por los beneficios, porque todos la mayoría que eran ejidatarios los compraron pagando la planta. No, y nos surtían a ábalos de leche. Eran los lecheros de ábalos. A mí me invitaron a Humberto él tiene una cantina, si quieren ahorita vamos para se llama La Frontera, pero tiene su razón de llamarse La Frontera, porque está la carretera que divide Ábalos de Villa Juárez, ya es Villa Juárez, ya no es Lechería.
Entonces dice que todo lo de Villajuárez era un nivel económico bajo. Entonces veían las casas de Obrero, las cuadras o manzanas, era para ir a la frontera, el Villajuárez los tenían todo, médico, casa, y agua y todo eso. Y ellos allá al otro lado, a Villajuárez. Y por eso le puso la cantina en la frontera. Acaba de cumplir hace un año, 50 años. Sí, porque el año pasado. Lo invitamos, pero no pudo venir. Vamos a hacer. Vamos a hacer la reunión ahí, la frontera. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces queremos, ¿verdad?, honrar también los deseos de los compañeros del Paso. Entonces, si podrían nada más pasar rapidito a la página 6, ¿verdad? Si hay algunas cuestiones que les llaman la atención a ustedes de lo que los compañeros del Paso querían preguntarles, si pudieran hablar con ustedes, porque a ellos les interesaba mucho hacer esa comparación. Tenían muchos deseos de saber cómo fue la situación en Azarco, en Ábalos, en comparación con lo que ellos vivieron en El Paso. ¿Verdad? Y si tienen algunos comentarios sobre eso, y también si tienen algunas preguntas que les gustaría a ustedes que lleváramos de vuelta a los compañeros del Paso, les vamos a pasar esta cartulina para que las vayan apuntando. No te le costé tirado el tornerón en el sol. Apúntamelo aquí porque se me olvida. Pongan su nombre para que lo vamos a pasar en limpio y traducir al inglés. Sí. Entonces, por acá les voy a pasar por si tienen preguntas. No, pues porque supuestamente estaba contaminado. Esa fue son 2 toneladas que cobran. Son 2. Yo sé que a ellos les interesaba mucho saber porque en El Paso se quemaron muchos desechos tóxicos en la planta y querían saber si ustedes saben si aquí se hizo lo mismo, si en algún momento aquí se quemaron desechos tóxicos. Y ellos tenían, si los metales tienen, nosotros jamás manejamos aquí. El Paso producía germanium y nosotros no. Ese también era un elemento que les ayudaba a contaminación. Si alguien tenía un comentario. Sí, digamos, de hecho, esa pregunta que hace usted de desechos tóxicos, pues todos los metales pesados tienen, pues imagínense nomás. Entonces, precisamente para eso era el sistema de extracción, para eso es el tronerón. El tronerón no es un edificio de capricho o de que se vea bonito, ¿no? Era para extracción natural. Después de los extractores en las bóvedas, tenía que entrar a otro sistema que hacía la extracción natural. ¿Cuánto dijimos que es de altura, don Luis? 700. 300. Yo tenía de 328 pies, son 100 metros. Servía para ver la temperatura, porque si el humo iba para el sur, iba a ser frío, porque venía el aire del norte. Sí, pero son 130 metros de tóxico, todo lo tóxico que pueda haber. Llámese arsénico, de cianuro y cuanta cosa. A el señor periodista quiere hablar. A ver, señor. Sí, no, más bien quería precisar la comprensión de la pregunta porque yo la entendí como que si se quemaban ahí, hay algunos desechos tóxicos o peligrosos que son muy costosos deshacerse de ellos. Entonces se usa a veces algunos lugares que tienen grandes hornos para... Pero no, eso es otra cosa. No, en una ocasión, en la planta de zinc, llegaron en unos camiones, no me acuerdo si está usted todavía allá, que venían chiles jalapeños, que los echaron al horno. ¿No se acuerdan? No sé dónde estaría usted en ese momento. No, entonces llegaron en dompes y los echaron a la olla del horno de la planta de zinc. Eran latas de conservas, pues, que las echaron. ¿Se acuerdan más o menos?
Los 90. Sí, vamos, pues en esa década del 80, sí, vamos a decir que haya sido el 85. ¿Dónde estaba usted en el 85? Pues así pasó, oiga. Así pasó. ¿Y qué hicieron con ese chile? No, lo quemaron, lo echaron al horno. El horno estaba encendido. Pero para deshacerse de esa materia, para que no fuera a ir a venderse, no sé, o sea, ese producto lo incineraron. Pero llegó un endompes, llegaron endompes y lo echaron a la olla. ¿Y era jalapeño o qué? No, pues X. De acero de Chihuahua, cemento de Chihuahua y de Maseca. Esos están en el centro de la ciudad. Esos están allí que no contaminarán. Bueno, acero ya mencionaron, ¿verdad? Pero el cemento de Chihuahua son los más. Ya hicieron una planta allá en el desierto de Samalayuca, retirado de Tierra Juárez. Y aparte de aquí, y luego está la Maseca, dice la Maseca, que hacen la masa para las tortillas, ¿saben? Muchas quejas ahí. Pero ustedes que han podido ver tan solo un poquitito de la cuestión en El Paso, ¿cómo se explican que haya tanta diferencia entre uno y otro? La mejor calidad de trabajo allá en Estados Unidos. Porque aquí, como dijeron los compañeros, Ábalos, pues si era algo que trabajábamos y era bien pagado. A lo mejor allá pues, es muy pagado en otras partes y ganan lo mismo que ella se refiere a la contaminación, ¿verdad? Bueno, a todo, ¿verdad? En El Paso les pagaban bastante bien. O sea, ¿están más contaminados allá que aquí? Sí, parece que está más contaminado allá que aquí. ¿Cómo se explica? ¿Tenían unos procesos diferentes? ¿Alguna otras cosas? Una nomás. Muchas veces les llamaba la atención tanto a la planta de Selby en California como a la planta del Paso, que los hornos giratorios de la planta de zinc tuvieran la vida, o sea, que duraran 4 o 5 meses operando sin ninguna reparación o enladrillamiento de nuevo al forro interior del horno giratorio. Porque allá no podían tener una vida mayor de 40 días. Venían, ven para acá. Ahí te voy a explicar, tú vas a ver, asómate con un vidrio protector, ve el horno, ¿cómo ves el horno? No, limpio, no tiene nada de crecimientos, que en inglés son accretions, no se está cerrando. Bueno, ok, al que habían mandado al americanito aquel, pues vamos a comer. Y de salida le decía yo al mayordomo, durante la comida, quita el quemador que tenemos en uso, el X, y pone el Y. Regresábamos de comer y a las 4 de la tarde le decía yo al americano, oye, vamos a calcinadores a que veas qué hay. Ay, Chihuahua, oye, qué cambio, ya se está cerrando, mira. Hijo, por Dios. Bueno, no te preocupes. Oye, estoy de guardia y a medio turno, a las 7 de la tarde, tengo que venir a una vuelta. Voy a pasar por ti a la colonia, allí al hotel de los empleados, y te voy a traer para que me acompañe. De salida, al mayordomo, ahora pon el Z, por favor. Quítese quemadón y pon el Z. A las 7 de la tarde, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya se cerró? No, está limpiecito el tubo. ¡Qué barbaridad! Válgame, no. Dije, tan sencillo como nosotros sabemos por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces nosotros, en lugar de gas natural, lo que quemábamos era aceite pesado C, bunker oil. Le echaron la culpa.
llegó al Paso y que no, yo voy a renunciar, que Chihuahua, que tiene los resultados que obtienen, la producción que tienen y todo, es por el combustible que usan. Nosotros usamos gas natural y aquellos usan bunker sea oil. Pues total. Llegó el gas al año, cambiamos de aceite a gas en 15 minutos y la operación siguió igual. ¿En qué año fue el cambio de gas? De aceite a gas en el 57 aproximadamente. Rapidito también, mira, ¿no se acuerdan ustedes que aquí Ábalos era un rancho, parece, y Chihuahua estaba a 15 kilómetros? No había lo que ven ustedes ahorita. Eso en Ábalos, aquí empezó a 1905, en el libro que les hemos mencionado, la historia de la ciudad Mayor. Ahí viene mucho de eso, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tenía Chihuahua en 1905? Ahí en la cronología que tienen las páginas finales, 28,000. Ahí vienen los habitantes por año y cómo va cambiando. ¿En qué año preguntó? En 1905. La ciudad de Chihuahua tenía alrededor de 30,405. En 1921 tenía 37,000. Incluyendo los del Panteón. No. Pero es lo que le quiero decir. A mí dice qué tiempos eran. Por la empresa estaba lejísimo venir a Ábalos. Ay, no sé qué considerar. De hecho, todavía hay personas que dicen, vamos a Chihuahua, cuando llegues aquí es Chihuahua. Pero antes sí era muy común porque Chihuahua, la ciudad estaba muy retirada y era muy común. Pues vamos a Chihuahua. Ya se pegó y hasta, y todavía hay personas que dicen, ahorita voy a Chihuahua. No había carretera, acuérdate. La carretera se puso después de la guerra en 1945 por la compañía Seaboard. Por eso hacían mención los jóvenes que todos estábamos rodeados de sembradíos de maíz y el único camino que había era siguiendo la postería de la alta tensión que entra por la calle 31 en Chihuahua. Por ahí iba el carro y salía por la cervecería, pasaba por la Concordia, tomaba ese caminito y a la fundición. Hasta el 46 fue cuando se pavimentó la carretera Ábalos, Chihuahua. Me parece interesante que hubiera sembradíos. Roberto, ¿usted sabe por qué fueron los campesinos dejando de sembrar? Era terreno de la empresa. Estaba comprado por la empresa, pero de todos modos los señores ejidatarios sembraban ahí alrededor. Sí, pero los que sembraban eran trabajadores. Los que sembraban eran trabajadores. Trabajadores ejidatarios. Sí, no, pero ustedes eran elegidos. Sí. Pero en esta zona de aquí, para aquel lado, digo, hubo una relación con los ejidatarios, digo, siendo trabajadores de aquí de la planta, y que sembraban, tenía que haber convenio con ustedes, con los ejidatarios. Bueno, el ejido, cuando se dotaba el ejido, que se apropió las haciendas de Ábalos, precisamente, y de Tabalaopa, eran haciendas de los Miller. Todos esos terrenos se expropiaron. O sea, no se expropiaron, sino que el gobierno no los expropió, sino les dijo, usted tiene mucho terreno, me van a dar una parte, y así fue como se fueron creando los ejidos. En aquella época no había expropiaciones. Las expropiaciones vinieron después. Es que muchos de los que sembraban eran trabajadores. No. Incluso yo que vivo aquí en Ranchería, donde está la iglesia, donde es la plaza, ahí sembraban los chinos, ahí había un pozo de agua. Había un pozo de agua y ahí sembraban los palizas los chinos. Había chinos que sembraban ahí. No, yo ya no me voy a retirar. No, retirarme, hermano. Quiero agradecerte de Renan y al señor Cristo, y a todo el equipo de ustedes. Más quiero aclararle a los funcionarios y las doctoras que no crean que estamos en contra de ustedes, del medio ambiente, no. Estamos con ustedes. Ese estudio que trajo la señorita de la familia Millán, tenga la seguridad
que desgraciadamente ya han muerto muchas familias por la contaminación de la planta que tuvo. No nomás eso. Muchísimas gracias. Entonces, antes que